Hola, soy Isra García, retransmitiendo desde el templo Shaolin en Europa, en Otterberg, en Alemania. Segundo día de entrenamiento. Definitivamente no sabía a dónde me metía. Como de costumbre, si un desafío no es 100 veces más grande que tú, no es un desafío. Aunque lo bueno de la inconsciencia, como ya decía en Ultraman y en Ironman, es que cuando te das cuenta, cuando eres consciente, ya es demasiado tarde para echarte atrás. Esto es algo de lo que estoy viviendo ahora en el día 2, en el bootcamp. El bootcamp es como un campamento, un curso, un programa de entrenamiento intensivo. Cuando yo leo bootcamp y lo asocio al lenguaje startup, al lenguaje emprendedor, leo un campo intensivo, condensado, pero claro, no sabía que era tan intensivo en el lado físico. De hecho, hay un americano aquí entre los discípulos. Está el maestro, Sifu, los discípulos y luego los invitados, que somos nosotros. Bueno, decía que era lo más parecido a un entrenamiento de Navy SEAL. Yo pensaba que exageraba. No exagera en absoluto. Os voy a empezar a contar desde el día de ayer, desde el día 1, desde el día que llegamos aquí y cómo empezó todo. Bien, el día 1 fue ayer, fue miércoles. No, fue lunes, perdón. Viajé hasta Kaiserslautern, de ahí un autobús hasta Otterberg, y en Otterberg, y en Otterberg me recogieron. De ahí nos llevaron al Shaolin Temple, al templo Shaolin, aquí en medio de la montaña, en un paraje excepcional y único para organizar y que ocurra y que haya algo así. Es el mejor lugar posible. Y el inicio fue una breve explicación de las reglas, de la alianza, el manual de buenas prácticas y la guía de funcionamiento dentro del templo Shaolin. De todo ello me quedo con una cosa. No estamos aquí para tu entretenimiento, ni estamos aquí para tu diversión, ni estamos aquí para tu alegría y tu satisfacción. Estamos aquí para vivir bajo el respaldo de lo que significa la orden del templo Shaolin, que opera bajo determinados preceptos. Y también me quedó una frase que dijo el abbot, que es como el abbot es como el sacerdote, el monje principal, y dijo que en este programa íbamos a pasar por el valle del dolor, que lo mejor que nos podía recomendar para pasar por el valle del dolor es pasar con una sonrisa. Eso se me quedó grabado y lo descubriría poco tiempo después. Llegamos a la 1, hicimos el check-in 1 a 1 por las restricciones del COVID, pasamos a la ceremonia de apertura. De ahí nos pidieron el justificante del médico, del doctor, porque no solo basta con venir, sino que además un médico tiene que hacerte un chequeo y verificar que estás preparado para soportar una carga física de más de 7-8 horas al día. Algo que no sé, pero no vi y no encontré. Afortunadamente tenía mis análisis de sangre, de orina y de ADN para el hombre del alto rendimiento holístico y para el experimento 40 días de ayuno, y me valieron como prueba de que estaba en forma, de que podía soportar este tipo de entrenamiento. Bueno, yo en realidad no sabía a dónde me metía entonces. Si lo hubiera metido, ya que estaba aquí, hubiera seguido hacia adelante. Y si me hubiera metido y sabiendo que voy a hacerlo, lo voy a hacer. Pero bueno, de esta forma no tienes expectativas. Bueno, o si las tienes y no las tienes tan altas. A las 3 empezamos a entrenar. Bueno, empezamos con el calentamiento deportivo, con una carrera
creo que a 4 minutos el kilómetro, de 5 o 6 kilómetros, que no nos esperábamos. Menos mal que venía un poco casi en ayunas. Y luego lo que vino después fue un entrenamiento de 2 horas, en medio al sol, a las 3 y media, 4 menos cuarto de la tarde, con el máster Sheng Li, de sentadillas, de flexiones, o sea, perdí la cuenta de todo. Llegó un momento en el que desconecté. Yo nunca había hecho un entrenamiento tan largo, tan intenso, con tanto dolor, tan exigente, tan fuerte. Solo puedo decir eso. Hubo un momento que simplemente mi mente desconectó. Yo creo que este tipo de pruebas están hechas precisamente para eso, para que tu mente desconecte. Y wow. No sé qué decirte, no sé qué decirte, no sé qué decirte más que me descompuso, vamos, que a mí y a todas las personas que habían a mi alrededor. Seguidamente tuvimos la comida. Y yo digo, bueno, claro, si nos ponen de comer, que muy fenomenal, tofu, verduras, arroz, típica comida de monjes Shaolin, como decían ellos, ¿no? Tampoco yo sé la dieta de los monjes Shaolin. Y yo decía, yo creo que ayer las expectativas me jugaron un papel. Yo permití que mis expectativas determinaran el día por mí, o por el día propio, y eso hizo que en ciertos momentos me pillara por sorpresa. Porque claro, ¿cuántas veces se cumplen las expectativas? No muchas. Bueno, pues lo que sucedió que fue que yo no me esperaba la carrera, no me esperaba esas 2 horas tan intensas, y tienes que lidiar con ello. Pero yo creo que del todo las expectativas no están tan mal si tienes conciencia, si eres resiliente, si te gusta sobreponerte a la adversidad y empiezas de menos a más, que es mi caso. Y vas ganando confianza a menos de que vas viendo de que esto es lo que hay, ¿no? Lo digo para cuando ya te has hecho las expectativas y te ha cogido por sorpresa, porque va a haber a veces que no, que vas a poder anticiparte las expectativas, pero a otras veces que no vas a poder anticiparte. Pues cuando te pilles simplemente empieza a bailar con ello, poco a poco, tampoco te deshagas ni quieras conquistar el castillo en un solo asalto, ¿no? Microasaltos. Y en eso soy realmente bueno, en pequeños microasaltos. Entonces, paso a paso, fui ganando confianza a medida que iban avanzando los ejercicios. Luego fuimos a la comida y después de la comida, para mi sorpresa, hubo media hora de descanso y otras 2 horas aguantando posturas. Era como una clase de Qigong, porque los ejercicios los reconocía, pero aguantando posturas. Era potente porque las posturas las aguantabas entre 2 y 5 minutos. Flexiones con los puños cerrados, posturas de artes marciales y posturas de los monjes Shaolin, de las artes Shaolin y del Qigong. Hicimos 2 horas de Qigong aguantando posturas y con algunos ejercicios un poco más light, y luego de ahí pasamos a hacer una ceremonia, la ceremonia que hacen todas las tardes, donde recitamos unos mantras, unos sutras, y nos postramos ante Buda. Hacemos cánticos y postraciones, ¿cómo se llaman? Bowing, ¿no? Postrarse, arrodillarse, ceder, ¿no? Rendirse, aceptar, dejarse llevar. Me gusta, la verdad. Y 10 y media, bueno, yo recuerdo que salí a meditar, a escribir, a leer, y bajo el cielo estrellado que claro, estás en medio de la naturaleza, medité durante 10 minutos y fui a dormir a las 10 y media. Y hoy la suerte es que respecto al Vipassana te levantas 1 hora y media más tarde, ¿no? Y hoy a las 6 y media en pie, para las 6:45 empezar. Y ahora te cuento el primer día, el segundo día, pero más que eso,
me gustaría contarte la experiencia, ¿no? La experiencia de poner a tu cuerpo en una situación y en un límite mucho más allá del que has estado nunca. Yo, a nivel de fuerza, a nivel de elasticidad, a nivel de potencia, a nivel de aguante de posturas, a nivel de exigencia, de tanta intensidad en tan poco tiempo, no lo había hecho jamás. Bueno, el día 2 estaba por venir, ¿no? Pero te queda la sensación de vacío, ¿no? Te quedó la sensación de haberlo dado todo. Y te quedó la sensación, y aquí no había estado hasta ahora, de haberte vaciado tanto, haberte dado tanto, que estabas en el momento. Yo nunca había estado en el momento por desgaste físico, ¿no? Había estado, bueno, sí, en el Ultraman, pero en pruebas sí que he estado. En el Burning Man Quest lo estuve, en el Burning Man Quest 2018, cuando iba solo por la bici desde California a Nevada lo estuve, en el Ultraman hubo momentos en los que era momento aquí y ahora, pero claro, no había hecho tanto trabajo en autoconsciencia y en enfoque y en estados de flow y todos los experimentos y tantas horas y horas y horas y horas de meditación, más el tai chi, más el qigong, más la quietud. Ahora me he dado cuenta del avance que puedes lograr, que puedes llegar a hacer. O sea, en las 2 horas de qigong recuerdo cerrar los ojos y sentirme como en un nivel de meditación bastante trascendental, es decir, bastante avanzado. Cerrar los ojos y estar... No, o sea, no había nada, no recuerdo pensar en nada, no recuerdo... quería pensar y no pensaba. Era interesante, era provocador, porque nunca había estado ahí de esta forma. Y me pareció muy, muy, muy curioso. Entonces intenté prestarle atención. Lo que hice también en las 2 últimas horas, que las llevé mejor que las 2 primeras, fue prestar atención a los movimientos del maestro Zheng Li. Cómo hablaba, cómo se movía, también los movimientos. Me di cuenta que era mucho más consciente de mi cuerpo y de cómo me fijaba en el movimiento del maestro, el Shifu Zheng Li, para yo intentar imitarlos de forma parecida, porque a veces tratamos de imitar esos movimientos y creemos que los estamos imitando, pero resulta que no. Y eso con el yoga te das cuenta, ¿no? Yoga te das cuenta de que crees que estás haciendo un movimiento y luego te miras y te das cuenta que tu cuerpo va por un lado y tú vas por otro. Me fijé en muchas cosas y traté de ayer, el primer día, vivir más con los ojos cerrados, comer con los ojos cerrados. Una cosa también muy interesante es los votos y las oraciones que hacen para comer cuando empiezas y cuando acabas. Esto trataré de rescatarlo mañana o pasado y lo contaré también. Y también otra cosa que me pareció muy interesante es cómo la orden jerárquica, que cuando tú te postras ante alguien que es más viejo que tú, lo haces tú primero. Si además es maestro, lo haces durante más tiempo y más hacia abajo. Cuanto más hacia abajo y más tiempo, más respeto y más respeto muestras. Y eso fueron algunas cosas con las que me quedo del día de ayer. El primer día, para empezar, no imaginaba que empezaría tan intenso, y poco a poco me he ido dando cuenta de que este programa, el Bootcamp, es el programa ultra intensivo del Templo Shaolin. Luego hay otros mucho más suaves, como el programa de Qigong, el programa de Monastery on Time, que es el que hago para el 6 de octubre, para celebrar mi cumpleaños el 7 de octubre aquí. Y de repente, pues este es el primero. Ya me dijeron, oye, tienes que estar un poco en forma. Y dije, bueno, yo creo que estoy en forma. Es cierto también que me he dado cuenta de que todo el HIIT y todas las horas que le he echado a los ejercicios de fuerza también con Manuel Castro y preparándome para el hombre del alto rendimiento holístico me han ayudado muchísimo. Me han ayudado muchísimo a poder aguantar este tipo de entrenamientos, porque me veía más fuerte. Luego en la carrera no me defiendo bien. Y es interesante, la verdad, porque esto también me sirve a mí Esta es una forma de verbalizar todo lo que he vivido, aparte de escribirlo, ¿no? Porque una de las formas es escribirlo, que me gusta mucho, pero aquí verbalizando salen cosas que no salen luego en la escritura, y además me permite compartirlo contigo,
que también es una parte muy interesante. Este diría que es el primer día de la convivencia con los monjes Shaolin en este campamento, programa intensivo y condensado de arte Shaolin, especialización en Kung Fu y en Qigong. Seguimos. Muy interesante. Porque estás aquí todo el rato, tío. O sea, te llevan tanto a los extremos que estás aquí. Una elección muy buena fue, al levantarme en Kaiserslautern, no ir a correr, no hacer deporte, más que una clase de tai chi y más que unos estiramientos. Eso sí, ayer también fui muy consciente de que en cada momento tener espacio para estirar, porque no estoy acostumbrado a hacer este trabajo tan intenso durante tanto tiempo y sabía que mis músculos se iban a resentir. Y también tener la Flesh Band, que es una banda de compresión, me está ayudando mucho. Esto la mostraré en los próximos vídeos. Bueno, hasta aquí ha sido el primer día de lo que he vivido. Hay compañeros, soy el único español, la mayoría de personas vienen de Alemania, menos un chico de Bélgica, otra chica de Portugal. Bueno, 2 chicos de Bélgica y otro de Portugal. Y luego hay como 5 o 6 discípulos, y luego está el maestro Sheng Li, que, espero haber dicho bien el nombre, o el Sifu, como le llaman también, que nos te han dicho que también se puede llamar así, que le voy a entrevistar para el podcast y le voy a hacer una entrevista que será la misma para el canal de YouTube. Es decir, el último día entrevistaré al maestro como estoy entrevistando ahora a muchas personas, a maestros de sabidurías ancestrales. Bueno, pues no podía faltar un maestro en arte Shaolin, un maestro en Kung Fu, un maestro en Qigong y el maestro que regenta este templo, como es el que lleva el abad. El abad es el abad, que es el que regenta pues la parte más religiosa del templo. Y luego el maestro principal, el que enseña las clases, es maestro Sheng Li, que también tiene una charla TED sobre self-mastery, dominio a uno mismo, el autodominio, y también tiene un montón de clases de Qigong, que es donde descubrí yo el templo Shaolin, donde he estado entrenando durante 177 días, o 177, 180 días, con las clases gratuitas que encontraba en YouTube del templo Shaolin, y así es como decidí aquí venir, porque lo que vi me gustó mucho y me resonó, y desde luego lo que estoy encontrando aquí merece la pena. El lugar es un paraíso en medio de la nada, donde puedes practicar, donde puedes desconectar. Yo hace un día que desconecté, porque hoy es el día 2, pero te puedo asegurar que en 4 horas de estar aquí ya no recordaba de dónde venía, dónde estaba, qué venía y qué he vivido en los meses anteriores. Ahora sí lo pongo a pensar, pero esto que te vienen los pensamientos que te van más atrás o más adelante, no tenía nada, solo era un rabioso, esclarecedor y autoconsciente aquí, ahora y aquí. Así que este es el resumen del primer día. Ahora te cuento el segundo, porque lo voy a grabar hoy, así ya lo dejo y así también ya lo verbalizo, o igual lo grabo mañana. Si tienes alguna pregunta de este primer día, por favor déjala en los comentarios, que probablemente este vídeo lo suba o por separado o por todo junto, pero aquí haré el corte que llevará al segundo día, y entre medio iré poniendo pequeñas capturas de vídeos que he ido haciendo de los alrededores o de momentos que he ido viviendo. Así que si tienes alguna pregunta de este primer día, quieres saber algo, pues déjamelo saber. Esta es mi experiencia conviviendo con monjes de la orden del templo Shaolin en un retiro de alto rendimiento en Kung Fu y en Qigong. No podría ser mejor y no podría llegar en mejor momento como preparación para el hombre de alto rendimiento holístico, el desafío el Ultraman holístico de 4 días que hago el 24, 25, 26 y 27 de septiembre por una causa benéfica, por Bridges for Music, para poder recaudar dinero para bienes de primera necesidad para la gente que está afectada por el COVID en los barrios marginales de Langa, en Sudáfrica. Si quieres saber algo más, desliza abajo. Seguimos.
esta es la experiencia del día 2, conviviendo con monjes de la orden del templo Shaolin, en el Shaolin Temple, en Alemania, en el templo Shaolin de Alemania, el primero y único en Europa, en el bootcamp de arte Shaolin, un entrenamiento a lo Navy SEAL, como dice un americano y he contado en la primera parte. No sé si es así de potente o no, o si es más, si es menos. Tampoco quiero exagerarlo porque no he vivido un entrenamiento con los Navy SEAL, pero si algún día lo vivo podré explicar las diferencias. De momento puedo decir que esto está siendo bastante intenso. Hoy en el día 2 vamos a punto de acabar. Bueno, a punto de acabar, todavía queda una cuarta parte. No puedo darme cuenta de que tenemos alrededor de 6-8 horas de trabajo físico. Las primeras... El día ha ido así, el día ha sido así. Nos hemos levantado a las 6:45 y hemos hecho la ceremonia de apertura del día con una hora de meditación, con varias claves o una explicación de la meditación bastante diferente a Vipassana, bastante diferente al Zazen, que ahora estoy estudiando, ¿no? Que por cierto tengo aquí algunos libros y tengo aquí el libro de Zazen de Katsuki Sekida. Bueno, bastante diferente y sobre todo centraba mucho la meditación en la similitud con el entrenamiento. De hecho, según puedo entender ahora por lo que nos van explicando, las dos claves de los monjes Shaolin que fueron creados también por Buda, ¿no? La historia es interesante. La historia mañana la cuento. Mañana me bajo a donde está la historia y la leo, porque no me la sé de memoria. O la leo un par de veces y trato de narrarla, pero con algunos defectos seguro y algunos fallos. Como decía, los dos pilares fundamentales son, aparte de los 3 preceptos Dhamma, de los 5 preceptos del sufrimiento, de las 10 caminos de la iluminación, aparte de eso, puedo ver que las claves son el entrenamiento y la meditación. Claro, por eso tiene sentido que llaman y que hablan mucho, que se refieren mucho a la idea de la iluminación a través de la práctica y la práctica a través de la iluminación, porque la práctica para ellos es física, desde 6 a 8 horas de física al día, más 3, 4, 5, 6 horas de meditación, excepto que nosotros ahora estamos haciendo como 1 hora de meditación. Entonces por la mañana nos hemos despertado, hemos ido a la ceremonia, 5 minutos de apertura y 1 hora de meditación, que para mí ha sido muy bueno, porque a partir de 1 hora empiezas a todo estar alineado y estar más en el momento, y esto de que la meditación es buena para nada, pues la sientes todavía más porque te alinea, estás aquí y ahora, ¿no? Ellos hablaban mucho de eso, en la explicación de hoy hablaban mucho de el estar aquí y ahora. Eso es la meditación, para eso sirve la meditación, es una técnica de aquí y ahora, y es una técnica que sirve como una estructura para alinearnos y practicar hacia la iluminación. Eso es lo que contaban. Así como el entrenamiento y la meditación nos permiten poder enfocarnos, poder centrar nuestras energías en los lugares que queramos centrarlas, porque si estamos enfocados, conscientes, presentes y llenos de compasión y amor, podemos sentir lo que hay dentro y lo que hay fuera, y podemos darnos cuenta de las cosas. Eso ha sido muy interesante. Al acabar, desayuno. Aquí he cometido un pequeño, no un error, voy a llamarles, desde hace un tiempo llamo a los errores señales de progreso, ¿no? He cometido una señal de progreso, ¿no? He creado una señal de progreso, y ha sido que yo nunca he comido ¿cómo se llama? Oats, no, porridge.
pero claro, era lo único. Y digo, bueno, ayer comí, digo, bueno, voy a comer, he tomado mis superalimentos, el magnesio de alto rendimiento, el CN base, el ácido alfa lipoico, he tomado el omega 369, el aceite de hígado de bacalao, la coenzima Q10, la ashwagandha, y luego he tomado mi batido Super Greens. Y entonces he desayunado. Digo, bueno, de nuevo las expectativas, si nos ponen a desayunar, no vamos a ir a correr luego otra vez, porque no tendrán esa consideración, pero claro, luego me doy cuenta de que esa es mi historia en mi cabeza. Mi historia en mi cabeza es, no nos van a llevar a comer, o no nos van a llevar a... Pero si estos tíos, o sea, les da igual, trascienden absolutamente todo lo que tengan que trascender, hacen todo lo que tengan que hacer. Entonces he dicho, ok, Isra, yo creo que deberías cambiar esta mentalidad por la mentalidad real con la que has venido aquí, que es cinturón blanco, y esa mentalidad es esa mentalidad es ego, esa mentalidad es, aunque no lo parezca, es yo sé lo que va a pasar, ¿no? Porque no, es que estos tíos estos tíos nos han puesto a correr 10 kilómetros, y yo con el porridge para arriba, para abajo, con solo media hora de descanso entre comer y correr, cuando comer nunca es algo que se me ha dado bien cuando he hecho deporte. Es decir, de hecho, el Ironman de 2013 en Bolton, antes del Ultraman, lo hice en ayunas. Y pruebas, bueno, el correr en bicicleta desde Ciudad del Cabo hasta Tangacaru, hasta el desierto de donde se hacía el Africa Burn, 333 kilómetros, lo hice en ayunas, 222 en bici de carretera y 111 en bici de montaña, en 17 horas y media, solo bebiendo un zumo de zanahoria, pera y manzana. En fin, ahí he ido, que ya, la suerte es que como lo he vivido tanto, sé la técnica, tengo el sistema para cuando mi barriga está destartalada porque he comido y ahora estoy haciendo deporte y no lo tolera. Y es ir parando e ir sacando el aire, ¿no? Eructando. Y bueno, pues así he continuado, parábamos cada ciertos kilómetros y hacíamos ejercicios de HIIT, ¿no? Cardio. Hoy tocaba flexiones con los puños cerrados por la mañana, porque ahora te cuento la otra parte. Y bueno, ha estado intenso, muy intenso. Y luego hemos venido al campo de entrenamiento, que es ahí abajo. Bueno, ahí. Este es el campo de entrenamiento para que aquí abajo está el campo de entrenamiento, más abajo está el campo de entrenamiento para no sé, para más Kung Fu y para más entrenamiento físico. Bueno, hemos empezado ahí a hacer carreras, a hacer ejercicios de aguantar posturas, bueno, otras 2 horas de infierno bajo el sol a las 12 del mediodía, intensas. Han acabado a la 1. No, esto ha acabado, claro, no. Correr, acabar, esto ha acabado a las 11. Hemos tenido media hora de descanso y luego hemos ido a hacer trabajos en el campo. Hemos ido a cortar maleza y a arreglar la valla que hay abajo del todo, y hemos estado 2 horas. Nos han llamado, hemos comido patatas, brócoli, coliflor y gratinado, ¿no? La verdad que la comida no... ya he hecho el compromiso conmigo mismo de aguantar la comida porque trato de comer para pillar energía, y luego no es la comida óptima que yo tolero, y me resta más que me suma, porque energía la puedo sacar de otros sitios, o sea, de comer, pero creo que puedo comer otras cosas. Entonces, no era ningún rollo ni nada, es que simplemente he picado. Y claro, y aquí ha venido otra mentalidad no cinturón blanco. Y es, bueno, si estamos comiendo, luego hemos tenido 1 hora, hemos comido, hemos hecho los rezos, los votos, la oración, la bendición, y hemos hecho, o sea,
yo esta mañana he perdido la cuenta de las flexiones que hemos hecho. Yo creo que en mi vida había hecho tantas flexiones. Lo cierto es que, bueno, voy parando cuando tengo que parar, pero me gusta porque no me quejo. Me gusta porque no maldigo a nadie. Me gusta porque no tengo que... O sea, no me veo a mí descompensado en ningún momento. De hecho, ayer, en la carrera me dijo uno de los discípulos, oye, corres muy bien. Y le dije, gracias. Y dije, tú también, pero bueno, corro así. Y me dice, ¿qué tienes que contarnos? Me encantaría saber por qué corres tan bien. Y dije, mira, si me lo permites te lo cuento al final, cuando acabe esto. Así no permito que mi ego cree mi identidad y ya me posicione y me sitúe. Porque esto lo he hecho y me ha pasado en muchos sitios, ¿no? Que voy a un Vipassana, voy a no sé qué, voy a un sitio, no sé, ¿quién eres? ¿Qué haces? Cuento un poco lo que hago, cuento un poco quién soy, a grandes rasgos, porque claro, ¿qué le cuentas cuando tengo que contarle a alguien qué hago, quién soy, qué me dedico? Pues lo simplifico mucho, pero aún así simplificando, pues siempre se estira un poco del hilo, tal, y no quiero... No, o sea, me quiero quitar la etiqueta de Isra García, ¿no? Aprende, conócete a ti mismo, aprende de ti, estúdiate para conocerte, para luego deshacerte de ti, de tu identidad, de tu yo, de tu eres, de tu soy, de tu estoy aquí. Entonces, he logrado hacer eso en 2 o 3 veces que me han preguntado a mí y le he dicho, cuando acabe, te cuento mi historia. Y algo me dice que cuando acabe todo, no hará falta que cuente mi historia, porque ya habré creado una relación de lo que pasa aquí, no de lo que has hecho, de lo que has conseguido, de lo que tienes, de lo que eres, de los logros, de los fallos. Creo que no es necesario. Y esto me ha gustado mucho, porque ha sido puro, no premeditado. Y bueno, hemos comido, hemos hecho una siesta y de nuevo mi mente, no cinturón blanco, me ha vuelto a las expectativas, un gran enemigo, me han vuelto a ganar la batalla y han sido, adivina qué, más correr cuando había comido y el estómago. Pero aún así he corrido, lo he acabado, he hecho mis flexiones, mis abdominales, he estado ahí, no he parado, he intentado. Y no me he juzgado, ni me he culpado. He dicho, lección aprendida. Ahora a racionar más los alimentos y las comidas, porque claro, aquí hay algo bueno o malo, que no es ni bueno o malo, es lo que hacemos en Stand Up Program, y es que no te cuentan qué va a pasar, solo lo puedes vivir. Y eso es lo que hacemos en Stand Up Program. Y cuando tienes eso, no tienes un mapa, entonces no puedes planificarte ni prever, y todo lo que crees son expectativas, adivinaciones, premoniciones, que pues casi nunca acaban cumpliéndose, ¿no? Y todo acaba desbordándote, llevándote por delante, o tú resistiéndote a ello, y hasta que no te dejas llevar, lo aceptas, bailas con ello y amor fati, amas el destino, no empiezas a poder de verdad enfocarlo mejor, ¿no? Y sí, me creo la expectativa, pero me dura 1 o 2 minutos hasta que veo la situación entre la que estoy y digo, ok, primero aceptarlo y dejarte llevar, y luego intentar cambiarlo exponiéndote y enfrentándote a lo que no puedes controlar, porque es que luego luego hemos hecho Farlet, que es como sprints, y una chica íbamos corriendo, en mi equipo éramos yo y 2 chicas y yo, perdón, una portuguesa, una alemana y yo, y me decían, espero que esta sea la última. Y yo digo, cuenta 10. Los estoicos le llamamos visualización negativa, cuenta 10 porque si son 5 ganarás. Y fueron 3, entonces la verdad que las chicas estaban contentas y yo también un poco, ¿no? Eso ha sido, bueno, después de comer, más carrera, y luego pasamos al entrenamiento físico, que te lo voy a contar en breve y continúo después porque creo que están haciendo el gong para alimentarse. Y a pesar de que ya no me la juego, ya no me vuelvo a confiar de nada, absolutamente, porque es que no puedo confiarme de nada de lo que no conozco. Voy a coger un poquito lo que me sume y si me da tiempo hago la conexión para contarte el final del segundo día, o igual ya te lo cuento después, porque después de eso, después de la otra parte del entrenamiento físico con el maestro Sheng Li, que
que ha sido muy de Kung Fu, muy de hacer 100 patadas al aire, hacer 100 patadas de detrás. Claro, yo no tengo experiencia en eso, pero me encanta ver cómo no tengo experiencia, me encanta ver cómo soy un principiante, me encanta ser un cinturón blanco y darme cuenta de que estoy empezando en algo y no frustrarme, sino como verme ahí, porque es ahí donde estamos cada día. Y como dicen aquí en los entrenamientos antes de empezar y acabar, Ami Tafu, Buda infinito. Es Ami Tafu, Buda infinito. ¿Qué quiere decir eso? Ser tu versión infinita de Buda, venciéndote y venciendo tus limitaciones. Seguimos. Y también voy a entrevistar al segundo de a bordo para YouTube. Segundo día, mitad del día todavía. Y esto promete, porque es que no puedes no estar aquí ni ahora con la exigencia que hay. Cuando el enfoque es tan grande, tan potente, tan intenso, es inviable. Yo no te puedo decir algo que me acuerde que haya pensado, o ni siquiera ideas o acciones o estrategias que veo que luego me llevo para mis negocios, para mis proyectos, que es algo que hago en todos los sitios, ni siquiera eso. No he podido. No te dan respiro. Y eso es una gran forma de enfrentarte a la vida, porque no te queda otra que desvivirte. Seguimos. Día 3. Día 3 conviviendo con monjes del templo Shaolin. Día 3 en el templo Shaolin de Europa, en el campo, siempre digo campo, en el programa de entrenamiento intensivo en arte Shaolin, especializado en Kung Fu y en Qigong. Y ayer dejé el día 2 al terminar. Recuerdo que dije, ahora vengo porque vamos a merendar. Y bueno, una cosa llevó a la otra. De ahí saltamos al entrenamiento, que fue una clase de Qigong explicada de principio a fin, no con mucha teoría, porque puedo decir que el maestro no es una persona que habla mucho, pero cuando habla explica cosas realmente interesantes. Y una de las cosas que más me llamaron la atención del entrenamiento de ayer por la tarde, que fueron 2 horas, fue que actuáramos como un bloque completo de energía, que conectáramos nuestro cuerpo desde los dedos de los pies hasta, si tenemos algún pelo, como es mi caso, que me queda alguno, al final en la cabeza. Que conectemos todo el cuerpo y que concentremos la energía en el punto que nosotros queramos concentrar o potenciar. Uy, de repente parece que está lloviendo mucho, así que voy a ver si puedo seguir, o mejor voy a conectar y a ver si puedo seguir desde dentro. Ahora nos vemos. Como decía, Sifu, el maestro Zheng Li, nos decía conectar todo vuestro cuerpo, que sea un puente sin fisuras. Vuestro cuerpo es un bloque de energía que no tiene fisuras, que no debe o no tiene por qué tener fisuras. Entonces, eso me pareció un gran símil con la meditación. Al final, tú eres uno. Cuando estás meditando, el objetivo de la meditación es, bueno, sí tiene un objetivo, pero es eliminar esa separación que establecemos entre las dos partes, ¿no? La idea me gusta y no me gusta, lo que queremos conseguir, lo que no conseguimos, el éxito y el fracaso. Pues esto en cierta parte, y aquí vuelvo a una idea muy relevante de lo que estoy aprendiendo aquí en el templo Shaolin, que aquí puedes ver un poco una parte de la estructura, donde están las casas y donde están donde comemos, donde nos quedamos sentados, donde meditamos, el templo. Bueno, como decía, una de las partes que ellos tratan de explicar es la de la correlación entre el entrenamiento
entre tantas horas de entrenamiento, entre ir, como dicen ellos, a través del valle del dolor, y luego la meditación, y al final es es mejor estar debajo del árbol, y al final es el estado en el que tú te encuentras realmente conectado, y para conectar con ello debes de crear un espacio donde seas todo uno, donde todo esté alineado, donde todo pertenezca a lo mismo, en este caso, en la parte física, a la estructura, como le llaman, y la estructura es uno mismo, es decir, la unidad. Un concepto que podemos extraer del budismo, que evidentemente es el fundamento en esta filosofía, en esta filosofía de vida que se subdivide en dos categorías principales muy marcadas, que es la meditación y luego el entrenamiento. Más concretamente hay muchos estilos que todavía no conozco, pero el Kung Fu y el Qigong o Qigong son los principales. Bueno, pues ayer por primera vez hicimos ejercicios donde conectas y donde yo sentí por primera vez en mi vida que había conectado mi cuerpo a la hora de... O sea, sentía que tenía conciencia y podía enfocar el esfuerzo, la energía y ese ki, como le llaman, hacia un lugar determinado de mi cuerpo, ¿no? Evidentemente, en ciertos momentos no puedo decir que sea un principiante, pero lo vi, lo noté y lo practiqué. Y eso me hizo ver lo mucho que ya soy consciente de mi cuerpo a través de todo lo que he ido haciendo, a través de la meditación, a través de los ejercicios de respiración, a través del trabajo de autoconciencia, a través de la gran mañana, a través del método de ultraproductividad, el alto rendimiento holístico, la potenciación de las 4 dimensiones del ser humano, física, emocional, intelectual y espiritual. Y eso me ha hecho ver cuánto camino ya tengo avanzado. Y luego, en el entrenamiento, como decía, fue como una especie de sesión de HIIT. Bueno, esto no sé si lo conté, ¿no? Esto creo que fue como una sesión de HIIT al final, pero alargando posturas entre 5 y 10 minutos. Los entrenamientos mínimos son 2 horas. Quiere decir que alargas los ejercicios. Son 100 patadas a la izquierda, 100 patadas a la derecha. Ahora ir y venir 10 veces. Y siempre acabas con ejercicios de flexiones que, bueno, muchos consideran inhumanos. Yo también lo consideraría, no es que sea menos o más. De hecho, no soy nada buen practicador de flexiones, pero es simplemente es lo que hay, y es a lo que me estoy enfrentando, y es lo que hay. Cuanto más considere que es inhumano o que menos justo es, más estaré pagando el precio de todo lo que me quejo por ello. Seguidamente, después de ello, fuimos a la ceremonia. Ahora sí, creo que ya ha acabado de llover. Fuimos a la ceremonia que hacemos cada día. Es una ceremonia como un puja. Los pujas son para desear el bien. Es como una especie de meditación meta en Vipassana. Es como para desear el bien a todos los seres vivos, y luego lo que llaman Ami Tofu. Ama Tofu. Ama Tofu o Ama Kofu. No sé. No. Ami Tofu. Que es respeto al Buda infinito que hay en mí. Y esto es como inicia y como acaba la ceremonia, el cual ensalza la naturaleza Buda que todos los seres humanos llevamos dentro. Esta fue básicamente el día 2, el día de ayer. Y hoy, el día 3, pero ahora lo voy a contar en otro vídeo, así creo un pequeño espacio y me voy a otro sitio y lo grabo desde otro sitio. La verdad que estar aquí, estar tan absorbido en el entrenamiento físico, algo que no esperaba que fuera tan físico, aunque sabía que eran entre 6 y 8 horas, pero tan exigente. De hecho, como decía un chico que es discípulo, Ben, americano, sus razones para venir aquí fue que era lo más parecido a un entrenamiento de Navy SEAL. Él es americano, supongo que lo sabrá mejor que nosotros, los que no lo hemos hecho, pero te puedo asegurar que si yo tengo la oportunidad de vivir
un entrenamiento de Navy SEAL, por lo menos lo intentaré. Luego que dé sus frutos o no, que lo acabe, es otra cosa. Yo nunca prometo que voy a acabar nada, pero sí que prometo que lo voy a empezar. Y pues me esfuerzo mucho en poder acabarlo, como sea. Si me cortan 2 piernas, todavía me quedan los brazos para arrastrarme. Si me cortan los 2 brazos, pues todavía me quedan las piernas. Entonces yo creo que un poco... ya. Así que un momento, porque voy a poner un... Voy a poner una cinta de flashband a mi compañero, y gracias Carmen, que me enseñó a cómo usarla y nos descarga a todos, y la estoy utilizando para todas las personas del campamento, y continúo. Así que dame un segundo, porque voy a poner la flashband. Como decía, la flashband es un regalo que me hizo Carmen. Nunca me acuerdo de su apellido. Siempre digo Carmen Sánchez. Carmen Minguet, que me ha tratado durante mucho tiempo. Es una gran fisio en Valencia, por si vives cerca de la Patacona, de la Malvarrosa, del Cabanyal y toda esa zona de Valencia, la Alboraya. Ella vive al lado de mi casa y me ha tratado durante muchos años, cuando también he estado haciendo el Ultraman, desde ahí hacia adelante. Y me regaló, cuando me fui a hacer el Burning Man Quest en 2018, en bici desde California, desde Hollywood a Burning Man, me lo regaló para que pudiera utilizarlo, y desde entonces lo he usado en cualquier sitio del mundo donde he ido. Y es una banda elástica que la tensas y actúa como medida compresora. Brutal. Bueno, dicho esto, como decía, el entrenamiento es tan intenso, es tan potente, es tan exigente, es tan demandante, requiere tanto enfoque, tanta concentración, tanta energía en el punto que quieres ejercitar, porque está diseñado para eso, que te hace absolutamente desconectar de todo. Y es una forma de desconectar que no habíamos visto hasta ahora. O bueno, perdón, que no había vivido, ¿no? Como decía al principio en el primer vídeo, he desconectado de muchas maneras, pero en entrenamiento tan seguido, tan intenso, y ahora cuando, como todo tiene un método, todas las cosas que realmente funcionan tienen un método y te van enseñando, te van dejando ver lo que les interesa, ¿no? Y ahora estamos conectando la energía para mover el punto y para concentrar en el punto, si es un puño, si es una patada, si es un movimiento, si es un salto. Y la verdad que está siendo muy interesante. Todas las mañanas tenemos una hora de meditación, y en la hora de meditación pues te da tiempo también a integrar la parte meditativa, que es importante. Ahora, hay pocos descansos. Hoy nos hemos encontrado con un descanso de 1 hora, que es la que estoy grabando este vídeo del día 2, y luego entre desayunos hay 30 minutos, en la comida tienes 1 hora y media que te da tiempo a hacer la siesta que la necesitas. Las piernas, o sea, en el Ultraman creo que las piernas no las tenía tan tocadas. En el Ultraman no las tenía tan tocadas en absoluto, que ha sido donde... Hostia, porque aquí está lleno de avispas, ¿eh? Está lleno de avispas. Ya digo, ya me ha picado otro. En el Ultraman no tenía las piernas tan tocadas, sobre todo la parte de delante, los cuádriceps. Entonces el flashband lo estoy utilizando, siempre que no lo utilizo yo lo está utilizando alguien, siempre que no lo utiliza alguien lo estoy utilizando yo. Y bueno, y ahora voy a hacer unos estiramientos de yoga y prepararnos para la última sesión del día 3. Y ahora te voy a contar el día 3, voy a hacerlo en otro vídeo, y si tienes alguna pregunta o duda, sugerencia, injuria, o lo que quieras, déjalo en los comentarios. Seguimos, el viaje continúa. Mira, esto que te voy a enseñar aquí es donde el máster entrena, Sifu. ¿Ves este saco que hay aquí? Pues se pasa como, no sé, media hora golpeándole con el antebrazo, con la pierna. Pero bueno, yo lo que he visto ha sido el antebrazo. Pam, pam, y se escucha un ruido en todo el centro, como se escucha pam, pam, pam. La verdad que el tipo es muy interesante, porque no habla,
gesticula, o sea, me da tengo la intuición de que tiene esa conversación interna que él la sabe parar antes de que salga, ¿no? Y como se ve él viendo y pensando por dentro y hace el gesto que hace, bueno, es muy curioso, es muy interesante. Y tengo la suerte, o la fortuna, o el atrevimiento, o habérmelo ganado, o merecido, de poder entrevistarle el último día para el podcast en inglés. Ojalá tengamos a alguien que nos ayude a transcribir, a traducirlo, y también en vídeo. Como decía, bienvenido o bienvenida al día 3 en esta convivencia en el templo Shaolin de Europa. Hoy es el día 3. Parece que lleva aquí 8 días o 9. Es que cuando te aíslas en un lugar, cuando realmente desapareces del mundo, como he hecho, porque este es mi tercer día de casi 30 días que voy a estar desconectado del mundo. 30 días estaré como 15 días sin internet y luego volveré con el email a un 10-20% y luego volveré con el teléfono solo 1 hora al día para llamadas importantes y solo atendiendo un proyecto que es el Mastermind de Ultraproductividad, los alumnos del Mastermind y luego los alumnos de la segunda edición del programa Ultraproductividad, segunda edición. Y volveré justo para una sesión de mentoría presencial con los del Mastermind, alumnos del Mastermind en Gandía el 5 de septiembre y luego la Ultraproductividad Summit del 2019 en Alicante, que es el primer encuentro presencial de todos los alumnos del 2019, que fue ya una promoción que acabó. Bueno, pues el tercer día ha empezado potente. El tercer día, meditación con nuevos fundamentos, algo que resaltar de este tercer día. Ahí tenéis un compañero que se llama Luka, su padre es de Serbia y su madre es de Orihuela y él es alemán, vive en Hamburg. Bueno, como decía, una de las cosas que me quedo y que resalto de este día, sobre todo en la meditación, porque ahora que ya te he explicado un poco la dinámica de los 3 días, voy a ir un poco al grano en cuanto a lo más relevante de cada día. En la meditación lo que destaco es el concepto stay calm, permanece en calma, ¿no? Como stay calm and carry on, ¿no? Stay calm and music on, stay calm and go to the church, stay calm and have sex, no sé, esa tendencia que empezaron a salir carteles y memes de stay calm. Bueno, pues nos explicaban que cuando vas a un edificio o cuando vas a cualquier sitio, aquello que aparece siempre, un letrero y un signo que aparece siempre es stay calm, ¿no? Cuando te dan las instrucciones de riesgos, de prevención, de incendio, siempre lo primero que te dicen es stay calm. Y a eso hacían alusión en la explicación previa a la meditación de hoy, esta mañana. Permanece en calma. Porque si no permaneces en calma, lo que venga después va a estar alterado. Si tú no permaneces en calma, tu mente estará todavía más agitada. Para poder ver con claridad, este es el punto, esta es la clave, para poder ver con claridad tenemos que estar en calma. ¿Y cómo estamos en calma? Meditando, respirando. Porque ¿qué es ver con claridad? La verdad real. Eso es el nirvana, the enlightenment, la iluminación, como le llaman. Justo así nos la han explicado hoy el abad o el monje o el sacerdote del templo Shaolin de Europa. La iluminación es ver claramente la verdad real del mundo. Y por lo tanto, no puedes ver esa verdad claramente si no estás en calma. Por eso, la meditación y el ejercicio, el training, se utilizan para poder estar en calma. Pues tú dirás, ¿cómo puedes estar en calma cuando estás haciendo hits? ¿No? Ejercicios de hit de 1 hora, por ejemplo, aguantando un ejercicio 2-5 minutos. Es inviable, ¿no? Eso también pensaba yo, hasta que trasciendes un punto. Un punto donde el dolor
El dolor, el dolor es un hecho. El sufrimiento es opcional. Cuando te expones y practicas, ¿eh? Y entrenas, ¿eh? Recuerda, entrenamiento como modo de vida. Cuando entrenas y practicas y practicas y practicas y practicas, y has pasado por ese punto una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y dolor y dolor y dolor y dolor, porque dolor es dolor, pero el sufrimiento es algo que tú eliges. Y cuando dices, mira, tengo dolor, pero decido no pasar más por el peaje del sufrimiento. Voy a continuar con este dolor, no importa lo que sufra. Porque no voy a pensar en el sufrimiento como tal, solo voy a continuar como si este sufrimiento no existiera. Cuando esto lo haces, el sufrimiento deja de ser sufrimiento. No te digo que sea alegría o placer, pero deja de ser sufrimiento porque es algo que tú eliges. Entonces, lo que me he dado cuenta, que a partir de después hemos desayunado, bueno, primero pensar sobre ello, ¿no? He tenido un momento de reflexión en la meditación, porque ha sido una meditación para mí dura. Normalmente en una hora no me muevo, pero cambio la postura 2 o 3 veces, estaba incómodo, mi mente estaba agitada, he tratado de calmarla, he tratado de respirar, no pensaba en nada de fuera, pero venían pensamientos de dentro, no sé, todos esos pensamientos sin sentido a los que la mente te somete y te lanza sin ninguna razón y de forma aleatoria cuando meditas, ¿no? El truco de la mente es mantenerte distraído mientras meditas para así no estar atacándola tanto, ¿no? Y darte cuenta de que todo es una ilusión. Bueno, esto ha acabado, hemos desayunado, he desayunado muy light, porque esta vez he gestionado expectativas y he dicho, no sé, mentalidad, no sé, no tengo ni idea de lo que va a pasar. Así que por si acaso, no porridge, un poquito de pasas, un poquito de pipas de girasol, un poquito de manzana troceada y unas uvas. Así estoy bien para el deporte. Nos ha sobrado media hora, que me ha dado de lujo para darme una micro siesta de 20 minutos a las 9, a las 8, bueno, antes de a las 9 que empezaba el entrenamiento, y el entrenamiento esta vez, sorpresa, expectativas, ha sido sin correr, sin running. Entonces hemos ido aquí a este campo de entrenamiento donde nos está esperando el Sifu, el Master, Cheng Li, y donde hemos estado practicando diferentes ejercicios. Es que patadas, esta vez lo hemos combinado más el cardio con el peso muerto, con el peso propio de cada uno y con levantar ejercicios, con ejercicios de fuerza levantando peso muerto, ¿no? Tu propio peso. Y luego hemos combinado con algo de HIIT y había mucho Kung Fu. Porque lo ha explicado él, los 5 movimientos, las 5 patadas principales de los monjes Shaolin, de los guerreros Shaolin, los 5 puños los 5 movimientos, los básicos, los fundamentales, y los hemos ido haciendo en filas de ir, venir, interminables, y era siempre 10 más, y 20 más, y 30 más. Y bueno, yo lo he llevado mejor porque he visto, a pesar de mi flexibilidad, no digo que lo haga correcto, pero lo he llevado mejor porque he visto más claramente esto, ¿no? Yo estoy aquí y me doy cuenta de que cuando fijas tu mirada, tu intención, tu propósito, tu fuerza, tu energía en un punto, que puede ser en tu cuerpo, pero también más allá, y estás atento, fijo, y permaneces un bloque, ¿no? Sólido, como dice él, sólido, permanecer sólido, permanecer sólido. Permanecer sólido, y luego concentras toda tu energía y en ciertos momentos, cuando puedes, que no hay movimiento, cierras los ojos, que es algo que estoy haciendo durante estos días muchísimo, en muchos momentos, pues toda esa cháchara incesante para, todo ese sufrimiento, esa duda, esa queja, esa complejidad, esa perplejidad, toda esa inseguridad, todo eso, esa mierda que hay en la mente, toda esa miseria, como le llaman los monjes budistas, desaparece. Y estás tú ahí. Y a pesar del calor, a pesar de que las piernas las tengo, pues, pero no yo, todos, ardiendo, al rojo vivo, pues ha dejado de contar todo eso.
Y uno, y otro, y otro, y otro, y otro. Y me he visto ahí, he estado ahí, ejercitándome, trabajando, concentrándome, extendiendo mi fuerza y sobre todo eso, aquí y ahora. Es que al final, esto es otro método para estar aquí y ahora, ejercitando y conectando con tu cuerpo y con tu energía interior, y al mismo tiempo, cuando sale esa energía interior, conectando con la energía que hay a tu alrededor. Eso creo que es la clave. Creo. No sé nada. Pero al menos es la que me da a mí. Aunque, admito, no tengo ni idea. Y la sesión pues ha sido potente. Ha sido muy potente porque, como decían mis compañeros, no me ha parecido dura. Y me han dicho, no. Dice, tío, si es que ya el tercer día, lo que pasa es que era más dinámica. Me ha parecido fenomenal. Justo como debía suceder. Y luego de ahí hemos ido... Yo, cada momento que puedo, voy a darme una ducha de agua fría. Cada momento en el que puedo. Entonces, ducha de agua fría y de ahí al campo a cortar maleza durante 1 hora y media. Otra clave y otra cosa que merece destacar de este tercer día. En un momento del entrenamiento, Sifu, que es la palabra maestro en esta jerga, ha dicho parar. Y es cuando paras, te puedes apretar así fuerte. Medio riéndose, decía, ¿para qué? Estás gastando todas tus energías. Y se ríe él mismo. La verdad que me parece un tipo con una carisma, con una energía y una paz y fuerza interior como yo no he visto todavía. Así que en la entrevista tengo unas ganas de diseccionarle brutales. Y decía, esto, y claro, yo me lo he llevado a muchos aspectos de la vida, ¿no? De esto de ¿para qué sirve? Estás perdiendo y malgastando toda tu energía aquí dentro. Dice, mantente serio. Respira. Siempre cuando hace un ejercicio, he notado que cuando respira y cuando concentra su energía hace... Justo ahora he visto cómo puedo concentrar mi energía como antes no era consciente de que podía. En este gesto que acabo de hacer. Y se concentra. Mirada serena, cara serena, tranquilo. Y toda esa energía, toda esa queja, todo ese sufrimiento, toda esa injusticia, todo lo que sientas, concéntralo en el punto que más necesites accionar. Y me ha parecido espectacular. ¿Por qué? Porque seguro que si estás viendo este vídeo, tú te has visto, es que no me gusta, no me apetece, es que ahora para qué hacer esto, es que no sé qué, no sé cuánto, no sé quinto, no sé, ahora, y por qué yo, y mira esto, que me duele aquí. ¿Dónde te ha llevado todo eso? A nada. ¿Dónde me lleva a mí? A nada. ¿Dónde nos lleva a todos? A nada. ¿Dónde lleva al ser humano desde los albores de la humanidad? A nada. En cambio, si logramos identificar ese momento y ver esa energía pasar a través de nosotros, y la centramos, y la hacemos fluir a través de nosotros donde queremos llevarla, y te está hablando un principiante que lo único que he hecho han sido 180 días, una clase de Qigong por YouTube, de forma micro, pero es que es la realidad. Solo tienes que entrenar a canalizar tu energía, concentrarla, saber, a ver fluir ese ardor que tenemos dentro, y cuando estás ahí, o cuando vas a pegar, cuando chutas y o cuando tiras un chute de baloncesto, levantas una pesa y haces toda esa energía es energía malgastada. Concéntrala en el núcleo donde quieres llevar todo ese poder, toda esa energía, todos esos pensamientos, todos esos sentimientos, esas sensaciones, y verás cuál es el resultado de ello. Es que de repente con 2 manos mueves a una persona de lado a lado,
Yo no me lo creía, pero yo lo veía a él y flipaba. Pero cuando tú lo empiezas a hacer, es cuando dices, wow, esto es serio, esto es de verdad, ¿no? Y eso ha sido una muy buen aprendizaje, una muy buena clave que me llevo también. Luego, como decía, nos hemos ido al campo. Luego del campo hemos ido a comer. Aquí sí que me he comido 2 platazos de arroz con verdura. Y ahora ya de nuevo a retomar un poco mi plan de alimentación de una comida al día y luego caldos de huesos, porque me gusta venir a estos sitios, desbloquearme, probar de todo, pero luego es verdad que veo que me sienta muy bien todo lo que ya hago, ¿no? Entonces pruebo, me abro, he estado 2 días, no sé si hoy ya cenaré, hoy ya comeré caldo de huesos, ya mañana caldo de huesos y verde, y al día siguiente ayuno, que siempre quiero hacer un ayuno en todos los centros y retiros que estoy para probar cómo me siento, incluso con tanta intensidad física, el cuerpo la aguanta, porque tiene reservas y además he sabido administrarlo desde 2016 a día de hoy. Hemos comido, siesta de 1 hora y media, y de ahí hemos ido a la táctica. No, perdón, a la teoría budista del templo Shaolin. Me molaría, a ver si puedo ir. Sí, me molaría ir a enseñarte. Sí, yo creo que sí que puedo ir. Me gustaría enseñarte un poco la historia del templo y cómo fue fundado, así como sus valores y los preceptos, porque creo que es interesante, ¿no? Para este documental sobre el templo Shaolin de Europa, que no solo sobre el templo Shaolin de Europa, es lo que he aprendido aquí, lo que aprendes conviviendo y con varias personas que también están en tu camino, y lo que aprendes conviviendo en el templo Shaolin de Europa. Lo que aprendes conviviendo y trabajando bajo los preceptos de los monjes Shaolin. Lo que aprendes y lo que vives cuando aceptas o cuando tomas refugio, ¿no? en esta orden que, como decían, era uno de los principales medios por los cuales la enseñanza de Buda también ha sido trasladada y ha sido difundida, y al final siempre han sido los guerreros nobles que han portado las enseñanzas de Buda. Como te decía, esta desconexión y esta profundidad de estar aquí, de vivir, te hace desconectar de todo. Llevo 2 días y me parece que han sido como 7. De hecho, guarda muchas similitudes, no la técnica, no el entrenamiento, no lo que aprendes, no lo que vives con el Vipassana, pero la forma, la estructura, el cómo está estructurado todo, dormir, comer, meditar. Lo que pasa que aquí añades el deporte. Mira, aquí en la entrada hay una explicación y voy a leer brevemente lo que pone aquí. El templo Shaolin fue fundado en el 495 a.C. por el emperador Xiaowen para el monje indio Batuo, con el propósito de salvar y trasladar los sutras budistas e impartir el conocimiento sobre ello y añadiendo lo que con propósito se puede educar y disciplinar a la juventud. Yo veo, por lo que me parece y lo que esto está creado mucho para gente muy joven, y esto es potente. 1500 años después, en 1995, el templo Shaolin llegó a Alemania. La misión de la orden aquí en Alemania era también guardar e impartir el conocimiento sobre los aprendizajes budistas, también como modelo de educación para la juventud. Por lo tanto, este monasterio se ha convertido en un centro para entrenar a principiantes y discípulos,
aquí en Europa. Y en el momento es el único templo en Europa que entrena a principiantes, a novicios. Y aquí explican el emblema de la orden, el emblema de la orden, la bandera budista, la bandera del templo Shaolin en Europa y los guardianes del templo que se llaman Nio y Kongorokishi, que son los que viajaron con Buda para protegerle, que también representan la manifestación de Bodhisattva, que simboliza el vigor de Buda, y de Bodhisattva, que simboliza el vigor de Buda. Pues bueno, aquí puedes ver un poquito de la historia del templo Shaolin. Me pareció relevante contártelo. Y en el próximo vídeo, un vídeo 3 al día 4, porque si acabo el vídeo de hoy ya no tengo que estar pensando en grabar el vídeo, sino en seguir inmerso en esto, te contaré la siguiente parte. Te contaré lo que he aprendido y todas las notas que he tomado en la clase teórica de budismo desde la perspectiva del abad, del sacerdote del templo aquí en el Shaolin Temple, en el templo Shaolin. Que con estas traducciones, ¿no?, entre el inglés y el castellano ya no sabes qué decir, cómo decirlo, ¿no? Así que perdonar si a veces lo digo en inglés, a veces lo digo en castellano. Muchas personas, bueno, aquí hay unas cuantas representaciones, y estos que hay aquí son los guardianes del templo que hablaba, uno y el otro. Como decía, muchas veces parece que me alargo los vídeos, pero si tengo que estar pensando si me alargo, si no me alargo, si lo tengo que hacer más corto, no, para mí lo importante es hacerlo, porque esto es un poco egoísta. Esto para mí es mi propia reflexión de todo lo que estoy viviendo, de cómo lo estoy viviendo, de cómo lo estoy sintiendo, y contándolo a tiempo real, sin ningún guión, sin ninguna forma de pulirlo o de hacerlo como mucho más estructurado, porque de lo contrario me llevaría un montón de tiempo, tendría que trabajar un montonazo de tiempo y ya no empezaría, además, sobre todo no me divertiría y no me parecería tan real y tan imperfecto y tan vulnerable, y dejaría de tener mucho sentido para mí. Entonces al poco tiempo dejaría de hacerlo. Así que cuando cuento mis experiencias las cuento de principio a fin, y encima además creo que es positivo que lo comparto contigo en crudo, en orgánico. Así que hasta aquí el tercer día de momento. Te contaré hasta el día 5 o 6, porque el resto de días me los quiero guardar para mí. Así que te cuento una parte, pero otra me la guardo para mí, porque no nos olvidemos de que tenemos vida y que hay que compartir y hay que hablar y hay que abrirse, pero luego hay algo que te lo tienes que quedar para ti siempre, porque si no hay alguna parte que estará incompleta. Y cuando digas por qué hago las cosas, puede que llegue un día que digas, ¿la hago para compartirlas o las hago para vivirlas? Bueno, si te haces esa pregunta ya sabes cuál es la respuesta. El viaje continúa. Y seguimos con el día 3. 3 días conviviendo en el templo Shaolin en Europa, en Otterberg, en Alemania. Dejé la parte de la teoría, de la clase o la masterclass o el seminario en budismo desde la perspectiva del templo Shaolin para esta parte. Y aquí te voy a contar un poco lo relevante, lo que fui anotando en el cuaderno en la clase con el sacerdote Mi-Heng Yu. Creo que lo he dicho bien. El primer punto es el no Atman. Como decía, el budismo defiende
que el alma no existe y me pareció ultra potente. Es decir, el alma no existe. El alma es una ilusión que hemos creado porque la gente quiere ser más importante de lo que es. ¿Qué te parece esto? Extremadamente potente. El alma es una ilusión que hemos creado para ser más importantes de lo que nos creemos. Otro de los puntos es que en el budismo no necesitas creer en nada para ser budista. Muy interesante. Anatta, se refiere al término de que todo lo que existe cambia. Todo lo que hay alrededor nuestro es cambio. Hasta lo permanente es impermanente. Anatta es una palabra en sánscrito, en pali. Otra de las anotaciones que hice dice así: depende de lo que aparezca, lo que crece cambia todo el tiempo. Lo que vive y muere cambia. Y cambia todas las veces hasta que renace. El concepto de ayer era ama kotao, que quiere decir respeta y honra la naturaleza Buda que hay dentro de ti. Voy a continuar luego porque ya han sonado el gong y nos toca hacer los trabajos en el campo, dentro, fuera, pero hay 1 hora y media, casi 2, dedicada a trabajos, así que toca ahora. Luego continúo con el día 3 y te cuento el día 4. Dentro de la clase de teoría de budismo desde la perspectiva del templo Shaolin, otra de las claves que anoté es no te apegues a tus méritos y compártelos con todo el mundo. Explicaron también un poco los diferentes tipos de budismo, pero como no lo tengo muy bien apuntado, sobre todo los nombres, creo que voy a pasar esa parte. Luego hablaron que la orden del templo Shaolin está hecha con Chan School, que es la escuela Zen, que es muy estricta. Y luego creo que era la otra parte. A ver, ¿dónde lo tengo aquí? Amida School. Está Chan School y Amida School. Chan School, que es la parte de la parte Zen, es la parte más estricta del budismo. Y la parte de Amida es la parte más para el corazón, más para la vista, la más la que más luce. Una ceremonia de ordenación de un monje en la Chan School son 30 minutos y en la Amida School son hasta 1 mes, puede tardar. Muy interesante. Y la orden y el templo Shaolin le llaman la orden imperfecta porque está hecha de estas 3 filosofías. Y esto es una de las cosas que más me llamó la atención de todo. El templo Shaolin está formado del budismo, del taoísmo y del confucianismo. Le llaman el imperfeccionismo.
y esto me encantó, resonó mucho conmigo. Una de las citas del sacerdote fue la siguiente: si miras tu vida y... sobre Buda, ¿no? Contaba que Buda cuenta, si tú miras tu vida o evalúas tu vida y mis enseñanzas y no van juntas, no están alineadas o resuenan, entonces deshazte de mis enseñanzas, decía Buda. Otra de las notas que tomé de la clase teórica fue que el templo Shaolin fue integrado de forma que el entrenamiento es parte del método de meditación. Está usado para desarrollarte a ti mismo. Otra nota que tomé fue que el Kung Fu es la herramienta para la meditación, sobre todo para las juventudes. Si te acuerdas, un poco más antes en el vídeo, hablaba sobre que el templo Shaolin está destinado a dar disciplina y refugio a los jóvenes. Es a través del Kung Fu que llama mucho la atención, en el cual los jóvenes entran dentro de esta forma de ser conscientes, de meditar y de vivir el aquí y ahora. Otra de las anotaciones que tomé es que el dolor es un hecho y el sufrimiento opcional, que justamente era a lo que me refería en los días de entrenamiento previos. Absolutamente. Otra de las notas fue que tomé yo aparte. Estos son notas que no necesariamente citaba el sacerdote en la clase, sino que iban saliendo. Y es que cuando tú dices yo elijo continuar sin sufrimiento, como si fuera nada lo que siento, realmente el sufrimiento desaparece. Porque el dolor emocional solo puede ser curado en la mente, mientras el dolor físico se cura fuera y es fácil, pero el dolor mental, el dolor emocional solo se cura aquí y no todos sabemos esas herramientas quirúrgicas para poder curar ese dolor emocional, y una de ellas es sin duda la meditación. Aquí anoté el problema de mi mente. El problema de mi mente y de la mente es que siempre da vueltas alrededor del mismo tema. ¿Te suena? ¿Te identificas con ello? ¿Qué tema? ¿Sobre qué tema giras? ¿Sobre qué tema le das vueltas y vueltas y vueltas? Otra nota que tomé aquí fue que el dolor emocional gira alrededor de la idea que hay una injusticia, que hay algo que no aprendiste, que hay algo que hiciste mal, que hay algo que no te llevaste, que hay algo que no te dieron, o que hay algo que merecías. Otra de las notas a raíz de la conversación, de la clase, fue lo que te das cuenta es aquello que aceptas. Si tú no te das cuenta de ello, no puedes aceptarlo. Y aquí anoté la gran idea sobre la que gira el budismo, ¿no? Que la vida es sufrimiento. Es hate, odio, greed, que creo que es arrogancia o ego, y ignorance, ignorancia. Perdona que aquí se escuchará un poquito. Anoté, hice muchas notas, pero te voy a contar casi todas, ya que estamos aquí. Hice otra nota para el budismo zen. Y esto resonó mucho conmigo, porque ante una pregunta sobre la integración de los samuráis con la filosofía zen, el sacerdote, el abad de aquí del templo Shaolin de Europa, dijo: el budismo zen es la filosofía perfecta para los guerreros, porque es una filosofía vacía, y un guerrero que está vacío no siente ni sobre la vida ni sobre la muerte. Aquellos que quieren salvar su vida son aquellos que la pierden y aquellos que morirán. Si tú tienes miedo
Si te preocupas, perderás tu vida. Si no tienes miedo a morir, no serás inmortal, pero vivirás. El samurái fue la persona o el perfil o el personaje más infectado del budismo zen fuera de los propios templos. Es decir, si había alguien que no pertenecía a los templos y fue infectado de la filosofía zen hasta la médula, fueron los samuráis. Luego hablaron de una cosa muy interesante y que mereció para mí remarcarla aquí en la libreta, porque apunto, como bien decía Paulo Coelho, solo apunta a aquello que tengas que sacar de la cabeza. Establecían que el samsara y el nirvana es un estado de conciencia. En uno sufres y en otro no. Y aquí es donde yo le pregunté sobre la ecuanimidad, el papel y la importancia de la ecuanimidad en la vida de hoy. Y aquí anoté lo que te voy a contar, que es, él me dijo, estableció una metáfora, un símil que yo utilizo con un lápiz, pero él con un péndulo, y me encantó, ¿no? Y decía, no podemos aguantar algo para siempre, cierto. No puedes aguantar a tu pareja, es decir, aguantar es retenerla. No puedes aguantar a tus hijos, retenerlos. No puedes retener el placer que sientes cuando tienes sexo para siempre, o el placer que tienes cuando te dan la primera noticia de algo, no sé, algo. Pero tampoco podemos empujar algo para siempre. Lo que retienes, luego dejas escapar y se aleja. Y lo que empujas, cuando dejas de empujarlo, te vuelve. Empujar y aguantar o retener requiere el mismo esfuerzo y trae la misma miseria, porque nunca encontrarás paz. ¿Qué te parece? Estas son notas que sigo tomando. No empujes demasiado y no retengas demasiado. El camino medio, ecuanimidad. Y luego hablaron de un concepto de amor que me gustó mucho, ¿no? El amor por nuestra pareja, ¿no? El amor es como una ruleta rusa donde en la ruleta rusa, en el arma cargada, hay de 10 huecos, hay 9 llenos. Solo tienes uno vacío. Y ese es el amor por alguien incondicional y por siempre, para siempre. Y puse aquí, pensamos que vivimos en un amor ilimitado, pero el amor es limitado, sobre todo cuando es amor no universal. Pensamos que vivimos en un crecimiento ilimitado y estamos equivocados. Porque quizá existe la inmortalidad, pero si existe, desde luego no es de cuerpo, es de mente. Y si existe, seguro que significa ser uno con el mundo, ser uno con el universo. Y aquí la definición de nirvana o de alumbramiento, de iluminación, de satori, kensho, como le llaman también en Japón, enlightening en inglés, y es ver claramente las verdades reales. Y algo con lo que me gustaría acabar esta parte, de la parte teórica, que da para un vídeo, que la podría sacar de este documental, mini documental en primera persona de convivir en un templo Shaolin, de pasar por un campo o programa de entrenamiento condensado y mega intensivo en arte Shaolin, es que el amor, porque yo hice una pregunta bueno, hice varias, bastantes. Le hice una pregunta y fue,
tú no crees. Es decir, Dogen dijo, el budismo significa conocerse a uno mismo. No, perdón, el budismo significa estudiarse a uno mismo, para conocerse a uno mismo, para quitarse de en medio a uno mismo. Entonces yo dije, si nos quitamos de en medio a uno mismo, lo único que realmente nos da la motivación poderosa, que es la intrínseca, somos nosotros mismos. ¿De dónde viene luego la motivación? ¿No? Porque yo lo he pensado, mira, el último, y esto ya lo tenía medio claro antes de venir aquí, pero aquí he conseguido aclararlo más. El último apego no es la muerte. No, yo pensaba que sí, pero no lo es. Y cuando lo he contrastado con el máster Shen Li, lo he contrastado con Tae Bong Sonim, uno de los top 5 maestros Zen del mundo que entrevisté para mi podcast, lo he contrastado con varios maestros Vipassana y también con el abad de aquí de Miashong Yao del templo Shaolin en Europa. El último apego es a uno mismo, es a tu propia identidad, es todo lo que tú significas y todo lo que tú crees que significas, todo lo que tú crees que eres. Pero ese es el último apego, cómo te desapegas de ti mismo. Y aquí es donde me dijo, Isra, cuando te desapegas de ti mismo, el amor es la motivación única y suprema, más que suficiente para el resto de tu vida. Porque el ego nos limita a nosotros mismos. El ego te está limitando. Y si dejas el ego, esto me dijo, si dejas el ego a un lado, no te va a importar sobre lo que suceda. Amén. Estos golpes que escuchas son del maestro Sifu golpeando a un saco en una pieza de madera. He grabado un trozo que dejaré después de este fragmento. ¿Qué pasó después? Después vino la comida y la merienda, y luego volvimos a entrenar. Volvimos a entrenar con una clase muy potente, donde ya están sonando el gong, pero acabo este cuarto día, donde nosotros fuimos los dummies. Yo nunca había recibido 100 patadas en mi cuádriceps derecho, que no estaba en la mejor condición, digamos, y otras 100 en el izquierdo. Nunca había recibido 100 impactos de antebrazo con antebrazo en el brazo izquierdo y en el brazo derecho. Antebrazo no. Contacto de uno y otro. Esto no es antebrazo, esto es como... Esta parte. No me sale ahora. Y luego la parte del antebrazo. Antebrazo con antebrazo. Esta parte con esta parte. Piernas con piernas. Cabeza con cabeza. Interesante. Pero es increíble cómo puedes estar aquí y ahora en ese momento. Es fascinante. 2 horas de entrenamiento. Es que no me acuerdo de las 1001 perrerías que sufrimos. Esto es disciplina pura. Yo nunca había vivido algo tan disciplinado, tan intenso, tan como en las películas, ¿no? Esto que ves a la gente entrenar ahí como, y 20 flexiones, ahora 5, y no es 10 más, son 100 más, y 20 patadas, ahora 100 más, y esto va mermándote la mente, pero me gusta verlo, me gusta darme cuenta de ello, porque me gusta veo que no me merma. Evidentemente no quiere decir que aguante todo como una bestia. Paro, descanso, me revuelco un poco porque ya no puedo estar más con los puños cerrados haciendo flexiones en la tierra. Si no hay mat aquí, ni hay esterilla de yoga, ni hay ninguna comodidad, ni nada de lo que puedas imaginar. No hay nada. Es únicamente tú y la naturaleza, las condiciones y a lo que te enfrentas. Sprints, saltos. Ayer tuvimos de todo. Acabó, vuelta a duchar,
estiré y estiré porque yo nunca había dado patadas, ni había hecho ejercicios de Kung Fu tan intensos. Yo no tengo tanta elasticidad. No sé si ahora puedo decir que tengo más o menos, pero estiré y el día acabó bellísimamente, porque después de la ceremonia me duché, agua fría, agua caliente, contrastes. Tengo ahí algunos hacks que no me quito porque son muy buenos, como este por ejemplo, y luego lo que hice fue coger el mat, ya era de noche, en medio de, pues bueno, puedes ver un poco dónde estamos rodeados aquí. Y lo que hice fue tumbarme, meditar y tumbarme mirando a las estrellas, escuchando 2 o 3 melodías que tenía en el teléfono, que iban saliendo aleatoriamente. Y luego me puse a meditar con un bello discurso de Nat Nietzsche. No sé bien el nombre, tío, perdonadme. Yo sé que digo los nombres horrorosamente, pero los digo, lo intento. Debería informarme y leerlos, sí, pero se me olvidaría al minuto y volvería a decirlo mal. Nat Nietzsche. Es cómico como lo digo, yo también, pero me gusta ser así de vulnerable y reírme hasta yo de mí mismo, de cómo trato de pronunciar nombres que aunque los he leído 30 veces no sé pronunciarlos. Debería trabajar la pronunciación, ya lo sé. La próxima vez quizá lo haga. Bueno, un discurso sobre el final del sufrimiento mientras meditaba, y recuerdo llorar, caerme la lágrima de esa tranquilidad interior, de esa serenidad, de saber que no sufro, de saber que no tengo ningún dolor, y de saber que todo está bien. No, perdón, de saber que todo está como debe estar. Ese fue el final del tercer día. Y el cuarto día, si llego hoy, lo contaré hoy, y si no, ya mañana. Van pasando los días, pero parecen meses. El viaje continúa. Veamos claramente aquí y ahora. Día 4 de esta convivencia y de este entrenamiento físico desde luego, mental absolutamente, también espiritual y algo emocional. Lo he dicho por orden de protagonismo en este programa de entrenamiento condensado y súper intenso de arte Shaolin, especialmente Kung Fu, Qigong y meditación, aunque también budismo, arte Shaolin, cultura, y luego dentro de la parte física hay un poco de todo. Ayer, estoy grabando hoy el día 5, hoy día 5, el día 4, que fue ayer, porque así tengo un poco más de perspectiva. ¿Qué fue lo interesante de ayer? Pues cuando desperté pensaba que no me daba más. Por primera vez en mucho tiempo pensaba que las piernas no me iban a permitir continuar. Porque claro, el día 3 hicimos un montón de ejercicio de flexibilidad en cuanto a patadas y en cuanto a elasticidad, en cuanto a aberturas, pero sobre todo patadas. Y tenía la ingle, tenía los abductores, los cuádriceps y el femoral. Esto ya venía desde el día 1. Es más carga sobre más carga, sobre más carga, sobre más carga. Además de habiendo tenido a una persona pegándote 100 patadas a cada lado. 100 patadas a un lado, 100 patadas a otro, 100 antebrazos, con la cabeza, con los puños. Bueno, cuando de hecho no pude descansar realmente bien del día 3 al día 4. Estaba bastante jodido, puede decirse. Mira qué vista. Bueno, estaba bastante jodido, todo hay que decirlo. Y
cuando me levanté dije, uff. Y dije, bueno, voy a empezar ya a regular. Algo que hago siempre en estos, que creo que este hack quizás es interesante para muchas de las personas que estéis viendo este pequeño documental en primera persona de una convivencia en el templo Shaolin, Europa en este caso, es que cuando voy a Vipassana, cuando voy a retiros de alto rendimiento, cuando voy a lugares donde no sé lo que me voy a encontrar y donde desconecto, también Africa Burning Man, pues me abro, me dejo el retiro de Awaken the Medicine Within, despierta la medicina que hay en ti, de mi querida hermana de alma Natasha Pelgrom, pues me dejo llevar en la alimentación, como lo que me pide el cuerpo, lo que me apetece, quizá hasta lo que a veces me ansía, y me dejo llevar. ¿Qué pasa? Que primero, en muchos sitios, y sobre todo en este, que es muy similar a Stand Up Program, en cuanto a disciplina, en cuanto a exigencia, no a la brutalidad del ejercicio y del trabajo que tienes que hacer, como no hay programa, no sabes lo que te encuentras. Y como ya contaba en los primeros vídeos, las expectativas me jugaron unas malas pasadas, aunque no creo que sea una mala pasada. Las expectativas me hicieron aprender lo que no estaba aprendiendo y me hicieron ver lo que no estaba viendo. Pues yo me alimento de lo que sea y luego voy regulando a medida que van llegando los días finales, que ya voy teniendo mucha más confianza, sé dónde estoy, reconozco el entorno, lo que podría llegar a venir, aunque a veces te puedes equivocar, obviamente. Cualquier intento de adivinación es un intento de equivocarte, bueno, de todas. Pero bueno, entonces aquí ya ayer ya dije, bueno, voy a regular la comida, y no desayuné y eso me permitió, después de la hora de meditación, que hice, como le llama mi amigo Lars en Vipassana, que lo conocí en el Vipassana que estoy haciendo en Maastricht, de servidor, el Chicken Style. ¿Qué es el Chicken Style? Cuando están meditando así, haces. Pues ayer estaba haciendo Chicken Style a saco. Chicken Style, me acordaba de él, ¿no? Porque estaba ahí, ¿no? Le hice 3 o 4 veces y se hizo un poco larga. Yo creo que el cansancio, ¿no? Y eso que estamos durmiendo 8 horas, pero en realidad no las duermo porque me despierto bastante por el dolor de las piernas, incomodidad, básicamente. No duermo de tirón. Y ayer menos porque veía que tenía los abductores y las piernas, pero ardiendo, y digo, madre mía, mañana no me puedo ni mover. Bueno, me levanté como pude, medité. Como no comía, me fui 1 hora a dormir y esa hora me sentó fenomenal. Desperté y pedí Tiger Balm, que es como una especie de radiosalil. Lo usan mucho en Tailandia en kickboxing y también mucho los monjes Shaolin. Y me dio el ayudante del maestro, que el nombre me complica mucho, pero lo voy a entrevistar luego. Me dio esto, me ayudó a calentarme y a enfriarme al mismo tiempo, y de ahí empezamos carrera. En realidad la carrera es rápida, paramos, se hace como un poco de hit, se hace como la carrera india, que uno se pone detrás de otro, y ayer pues siempre te van añadiendo algo, ¿no? Ayer el que iba detrás tenía que correr más rápido para llegar al de delante, luego fuimos en fila recta y íbamos haciendo ejercicios como estos para calentar en fútbol. Luego hicimos sprints, y luego de los sprints, ¿qué más hicimos? Luego de los sprints, ¿qué fue? Bajamos una cuesta de tierra con las manos y los pies como si fuéramos a gatas, pero no a gatas, como estilo Spiderman, con los pies y las manos así bajando en costera para abajo, que bueno, no hace falta decirte que las manos se te quedan al final como un Cristo. Hecho esto, llegamos y estaba el máster Sifu, Shen Hyung-ji, y pasamos a los ejercicios. Y tengo que bendecir
que todo pasa por una razón, pero ayer fue por la mañana que yo estaba roto, la clase de elasticidad más bestial que he vivido en mi vida. Ya no solo por la elasticidad que de los ejercicios, sino porque además habían ejercicios en el que estabas tú y otro, o tú y dos más, y te abrían de piernas. Yo nunca me he abierto tanto, en todos los sentidos, de para arriba, para abajo, para el lado, de todos los ángulos. Imagínate 2 horas así, y luego él va viendo y te va empujando, y claro, vino a mí cuando me tenía que abrir de piernas, y eso fue me dolía tanto que me puse a reír. Yo creo que era como una reacción más allá de llorar. O sea, me dolía tanto que me puse a reír. Esto no me lo he pasado en la vida. Y bueno, esto es un poco las afueras del monasterio también. Brutales. De ahí al campo a trabajar, que en esta ocasión vi una verja que estaba como muy envejecida y muy corroída por el tiempo y escondida y con cantos, y pedí cortarla. Pues fui, la corté y continuamos quitando maleza, esta vez con Michael, un tipo con el que he intimado bastante, que es de Stuttgart. Pasó el día y a comer también volví a regular. Ya no comí 2 platos, ya no me comí de todo. Tengo mi caldo de huesos por Australian Bone Broth Company. Gracias tengo que hacer este sponsor a los chicos de Australian Bone Broth Company, porque desde Australia me mandan el producto que empecé a consumir porque me lo recomendó Lou, que es una gelatina brutal, que tiene un índice de absorción de colágeno de más del 85%, todo el tuétano. Yo no soy mucho de comer carne, pero en este ejemplo, como me decía Lou, dice: Irra, es demasiado bueno, holísticamente hablando, para no tomarlo. Entonces volví a tomar mi primer caldo de huesos, que solo necesitas agua caliente. Cuando vas de viaje yo tengo la opción de polvo hidrofilado concentrado, y hice luego. Vale, y luego ya fuimos comí un plato de lechuga y pepino, listo, ligero, y a dormir siestecita, y después al despertar otra vez a correr, 2 veces en el día a correr, y esta vez con sprints, corriendo más rápido, cambiando con HIIT. Y cuando volvimos, pues normalmente las sesiones se entrenan por lo que he visto y por lo que percibo, porque, claro, una de las cosas que me dedico a hacer es construir programas. La primera parte del entrenamiento, de 2 horas, es siempre físico, cardio y potencia y resistencia. La tercera, espero que no haya mucho viento, la tercera es Kung Fu. La segunda es Kung Fu, las 2 horas, que siempre empiezan con un calentamiento. Siempre empiezas hay unos fundamentos del Qigong que los explicaré al final de este vídeo, que fue la última parte, que es soltar, conectar e intención. Es un poco como empiezan los entrenamientos. Los 100 primeros de soltar las articulaciones, los músculos, luego concentras, la energía, y luego la intención, que es el trabajo, ¿no? Hacia dónde va. Entonces la segunda es de Kung Fu, y luego la tercera siempre es de Qigong, los básicos, ¿no? No estamos viendo avanzados, pero trabajamos mucho sobre la postura, que creo que es perfecto. Y me doy cuenta, y tengo que admitir, que el trabajo de las 170 clases de Qigong, creo que hace mucho viento. Creo que las 170 clases de Qigong me han dado mucha estabilidad y mucha técnica, consciencia de los ejercicios, y creo que ha sido una gran elección. Cuando tienes disciplina,
Cuando tienes autodisciplina, cuando tienes autoconciencia e iniciativa y le pones cariño, no importa aunque sea online, puedes aprender, profundizar, y no digo dominar ni ser un maestro porque eso requiere mucho, pero puedes aprender y profundizar sobre lo que quieras. Y adivina qué, hoy, gracias a internet, tenemos absolutamente todo disponible. ¿Qué quiere decir? Que podemos aprender y profundizar sobre cualquier cosa que nos imaginemos, casi cualquier cosa, excepto, no sé, igual una operación a corazón abierto, ¿no? Pues eso fue la segunda sesión, pues también muy intensa, con partners y pidiéndonos el impulso y el trabajo. Y como no estoy muy seguro, voy a parar aquí el vídeo porque igual el aire no hace que se escuche muy bien y no quiero perder la calidad, y voy a continuar cuando baje, ¿vale? Gracias por estar aquí y en un momento continuamos con la segunda parte. Bueno, me parece que se ha calmado un poco el viento. Yo sigo en mi desconexión y voy a seguir así hasta el 3 de septiembre. Absolutamente off. Que puedo decirte que lo siento como una liberación, ¿no? Porque al final escribo un post todos los días, ¿no? Que está bien porque lo escribo para mí y aprendo. Grabo un vídeo, subo un podcast semanal, está de ahí en las redes. Y eso que no respondo, ni comento, ni leo, hasta cuando tengo un tiempo para poder hacerlo, que últimamente ha sido poco. Pero de vez en cuando hay que poner el off al mundo digital y poner el on en la vida un poco más, ¿no? Bueno, como decía, a ver, mejor de aquí, de esta parte. Como decía en la última parte, mejor aquí. Como decía en la última parte del cuarto día, siempre se divide en entrenamiento físico, entrenamiento de Kung Fu y la tercera parte, entrenamiento de Qigong. Llegamos al segundo entrenamiento, luego tuvimos un descanso, yo aproveché para grabar vídeo, para hablar con el maestro y preguntarle cómo quería que fuera la entrevista, si estaba a gusto y tal, todo ok. Y por cierto, tengo una sorpresa, si no pasa nada, tengo la intención de llevarlo a España, hacer un seminario de 1 o 2 días con personas con las que he trabajado, quiero decir, con personas que han participado en Standout, personas que han participado en el programa de excedencia parte 1, en el programa de excedencia, personas que han pasado por Inconformistas, personas que han pasado por alguno de mis programas para empresas o privado, y también para personas que han hecho el programa, el método Ultraproductividad, edición 2019 y 2020. Y vamos a ver, si sobran plazas las abriré para el resto, para personas que están en mi ecosistema y principalmente personas que escuchan mi podcast, están aquí como vosotros en los vídeos y en YouTube, y personas que están suscritas a israelgarcia.es y reciben mis sacudidas diarias y mis chispazos mensuales. La tercera parte de Qigong fue muy interesante porque hicimos mucho ejercicio también de elasticidad, mucho ejercicio de sostener posturas, pero por fin, que yo echaba de menos un poco de los fundamentos, ¿no? Porque yo estoy intentando aprender Qigong, pero quiero que me expliquen por qué, ¿no? ¿Por qué este ejercicio? ¿Por qué esta parte? ¿Por qué este enfoque? Y bueno, pues llegó la parte donde nos explicaron que el Qigong tiene 3 fundamentos, o al menos como lo enseñan en el templo Shaolin, o al menos como viene de este maestro. El primero es soltar, como decía, soltar, release, soltar músculos, soltar articulaciones, soltar tensión, soltar todo para poder entender. La clave, y creo que la palabra para mí o la frase de todo el programa, de toda esta convivencia, es la siguiente: entiende la estructura de la que está hecha tu cuerpo, porque el maestro nos dijo lo siguiente, creo que habéis visto, y si no lo habéis visto os lo cuento, que el Kung Fu es un arte que no dominas en una sola vida, necesitarías muchas vidas para dominar todos los aspectos que tiene el Kung Fu. Esto me pareció interesante porque yo tampoco no soy alguien especializado en las artes marciales, ni lo pretendo ser, ni lo busco.
solo quiere un poquito de todo, ¿eh? Aprendiz de todo, a secas, y punto. Y dijo, pero ¿cómo profundizas? Entendiendo la estructura de la que está hecha tu cuerpo, entendiendo cómo soltar, qué músculos soltar, qué articulaciones soltar y dónde emplear la energía en cada momento que la necesites. Esa es la clave de por qué maestros con 80 años, con un simple golpe, mueven a un adversario de lugar 3 metros, ¿no? Decía, porque luego va a llegar un momento en el que la fuerza, en el que la energía, en el que la potencia, en el que el músculo te va a fallar. Pero aquí te queda la sabiduría de tu cuerpo, el entendimiento de tu cuerpo, la estructura, ¿no? Me ha gustado mucho esa frase y creo que es la frase, ¿no? Entiende la estructura de la que está hecha, que pertenece a tu cuerpo, ¿no? Y que va desde articulaciones, tendones, músculos, órganos vitales. Me parece fascinante y luego permite que una vez entiendes la estructura, una vez sueltas, puedas enfocar, pero sueltas para abrir todo, que lo creas o no, son canales de energía a través de donde la energía fluye y la fase de focus, concentrar toda tu energía en los puntos que quieras concentrarla para hacerla fluir y hacerla llegar y darte cuenta cuando sueltas dónde puede estar atascada tu energía, si en los hombros, si en la cadera, si en las rodillas. La mayoría de veces dice que está atascada en las articulaciones y por primera vez en mi vida lo sentí, claro, creo que cuando tomas conciencia, por eso creo que trabajar la autoconsciencia es el pilar esencial de todo. Cuando la pones en el centro, cuando se convierte en el motor de todo lo que tú haces, es mucho más fácil tomar conciencia de todos tus músculos. Eso es algo que yo me he dado cuenta cuando he trabajado Tai Chi y cuando he trabajado Qigong, y cuando años antes empecé a trabajar yoga, que ahora sé dónde están mis músculos, que sé cómo está mi cuerpo, dónde estoy y puedo sentir. Entonces con el Tai Chi y con el Qigong todavía llego a una disección más quirúrgica, más exacta, más precisa. Entonces ahí ahora estoy enseñando o aprendiendo a concentrar la energía en un punto determinado para hacerla fluir, y luego la fase 3 es intención. ¿Dónde quieres llevarla? ¿Para qué quieres llevarla? Entonces por eso nos empezó a explicar por qué cada postura es cada postura. Si te pones, ahora no lo puedo hacer porque tengo la aquí, pero si te pones de una manera, ¿por qué esa manera? Porque está creada para que lleves la energía al punto donde necesitas llevarla para que fluya. Entonces esa clase fue muy potente porque al final lo que vino a decir es, no puedes ser bueno, tú no puedes ser un maestro de todo, ni puedes ser bueno en todo, pero sí debes ser bueno en una cosa, en hacer, solo puedes ser bueno en una cosa, en hacer lo que estás haciendo. Y esto coincide con los grandes mensajes que he ido recogiendo últimamente. Haz lo que estás haciendo. Disfruta de lo que estás haciendo. Aprende de lo que estás haciendo y sé bueno en lo que estás haciendo en este momento, porque si estás haciendo una cosa y estás pensando en otra, o estás sintiendo en otra, estás percibiendo otra, no estás haciendo eso. Y aquí viene somos conscientes de todo lo que debemos ser conscientes, ni todo lo que debemos trabajar, y ahí es donde nos perdemos. Y el que ha pasado con el coche es el maestro. Así que con eso me fui con esos fundamentos, porque esos fundamentos los puedes aplicar a todo, y ese es el truco, y eso es de lo que él habla, que esto aplica para todo lo que tú quieras poner en práctica, fuera y dentro de la vida. Esa es la clave, y eso es en lo que nos tenemos que fijar, y eso es en lo que tenemos que trabajar. Soltar, concentrar e intención. Con esto me quedo en el cuarto día. Luego tuvimos la ceremonia de cierre y como siempre la meditación a cielo abierto, dejándome llevar, ducha de agua fría y caliente, contrastes para ir soltando los músculos, meditar,
estar más con los ojos cerrados, vivir más dentro y que todo fluya. Seguimos. El viaje continúa desde el templo Shaolin, Europa. Hola, aquí llegamos al final del bootcamp, final de este intenso viaje de pocos, pero extremadamente intensos, al nivel de un Ultraman, al nivel de un Burning Man Quest, al nivel de una Titan Desert, pero a diferencia de que no es solo físico, no es solo mental, sino también es espiritual y emocional, y completa la rueda del alto rendimiento holístico que tanto vamos trabajando, aprendiendo y haciendo rodar, Hoy, para acabar, tengo como me gusta llamarle the cherry on the cake, ¿no? Cherry on the top of the cake, la guinda del pastel, y es una entrevista o unas cuantas preguntas a una persona que he encontrado aquí en... La vida te pone en contacto, en conexión con gente con la que resuenas, y ese ha sido Miquel Quina. Miquel Quina, ¿ok? Él es una persona que lleva un año y medio, o poco más, o más de un año y medio aquí en el Shaolin Temple Europe, en el templo Shaolin de Europa, y me gustaría y quería hacerle algunas preguntas para que pudieras conocerle y que además pudieras tener un poco más de perspectiva de por qué alguien que viene aquí a probar se acaba quedando un año y medio. Aparte también de su interesante faceta como cámara, como fotógrafo y también cuidador de animales, que le lleva y que le va a llevar a viajar por varias partes del mundo haciendo su trabajo y entrevistando también a personas interesantes. Así que antes de empezar te pido que le prestes atención al canal, que dentro de poco, si no ya estará hecho, porque esto va a salir después de un mes, después de que yo venga de la conexión, que será Trotamundogs. Trotamundo, pero dogs de perro. Y su blog es Trotamundogs también, trotamundogs.com. Así que ahora voy a darle la vuelta a la cámara para entrevistar a Miquel, para hacerle algunas preguntas de su vida, de lo vivido, y espero que lo disfrutes como yo he disfrutado conociéndole y conversando con él en estos días intensos de este bootcamp, que no era para nada lo que... Bueno, tenía más o menos algo en mente, pero ya sabes que las expectativas o te juegan por arriba o te juegan por abajo. Estas me han jugado por abajo y lo que me he encontrado ha sido mucho más por arriba, pero así es el viaje, así es la vida. Te dejo con Miquel Quina. Miquel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por cedernos estos minutos justo antes de marchar y poder explorar un poco la experiencia desde tu punto de vista. Primero, ¿qué te trajo aquí? ¿Qué te trajo al templo Shaolin en Europa, aquí en Otterberg, Alemania? Pues la casualidad y la causalidad, supongo. Yo soy educador social y me propuse un viaje a Suecia para descubrir nuevas formas de educación. Pero empecé ese viaje con un Ford Fiesta del 83 y me parecía un poco agresivo para ese coche ir directo hasta Suecia. Así que a través de una plataforma que se llama workaway.info busqué, pues esa plataforma intercambia trabajo por cama y alojamiento normalmente. Y en ese momento estaba practicando Tai Chi y puse, pues voy a buscar algo con Tai Chi, porque yoga pues hay en todas partes y yo estaba más interesado en Tai Chi. Y me apareció Shaolin Temple Europe, que buscaban cuidador de animales. Y yo justo me había sacado Dog Trainer, así que dije, pues esta es la mía. Wow. y nada, y aquí vine y aquí me he quedado pues un año y medio. Y que es muy difícil, ¿no?, recapitular un año y medio, pero ¿cuáles dirían que han sido tus top 3, 5 highlights o las cosas que
cuando te vayas de aquí, sabes que eso te lo llevas. La top 1 siempre digo y la gente se sorprende, pero la ceremonia de la comida es algo que voy a implementar en mi vida, porque como sabes, aquí cuando comemos, primero hacemos como una ofrenda o como recapitulas de dónde viene esa comida y valoras de dónde viene, así que agradeces de dónde viene esa comida y todo el esfuerzo que ha sido tomado para tú poder tener eso en el plato. Y luego lo que más me gusta es estar en silencio mientras como. Yo vengo de Euskadi y en Euskadi pues las comidas, como el resto de España, son momentos de conversar y compartir. Entonces, pues se me hizo un poco duro. Y también escuchar mientras comes, ¿no? Pero sí que es verdad lo que mi abuela me dijo el primer día, que si tú estás comiendo y a la vez estás hablando, no disfrutas ni realmente ni de la comida ni de la conversación, porque a mí por lo menos no me da y necesito estar concentrado en una cosa. Entonces, desde que estoy practicando esto ya año y medio, es que la comida es otra historia. O sea, también yo soy de metabolismo lento y lo hago todo muy despacio, pero comes mucho más despacio, por lo tanto haces mejor la digestión. O bueno, así lo entiendo yo, que no sé si científicamente es así, pero a mí esa sensación me da. Y también te das cuenta cuando estás lleno, que creo que esto es bastante importante, porque si no estás atento y de repente Comes más por ansia. Yeah, pero como estás concentrado con eso, pues al final es awareness, es, ¿cómo decir? Conciencia, percepción. Conciencia, te ayuda a estar consciente en todo momento. Así que ese es mi top 1 sin ninguna duda, pero que está conectado con... Es que no te puedo decir top 3, pero en general los 3 serían la autoconciencia de mí, ¿no? Pues de pasear con los perros y no estar con el Instagram o lo que sea, pues estar con los perros y paseando. O si estoy, yo qué sé, pues fregando, lo mismo, estar fregando. Así que las 3 serían un poco eso. ¿Y qué impacto ha tenido este lugar en ti, ¿no? Porque para que vengas unos meses y estés un año y medio, ¿qué ha sucedido? Hombre, pues muchas cosas, como te puedes imaginar, pero mucho tiene que decir que vine como cuidador de animales y acabé siendo fotógrafo y videógrafo, que vamos, que no me Y ordenado como budista. Y ordenado como budista, que bueno, ¿quién lo diría? ¿No? Porque yo soy bastante... No me gusta encasillarme en cosas, pero bueno... ¿Y a qué crees que se ha debido ese cambio? No sé, pues que al final estar viviendo en este sitio, sea un sitio budista o católico, al final da igual, es una familia, ¿no? Y pues te sientes parte de ella y cuando ves que tus hermanos, digamos, o tus compañeros también se están ordenando, no sé, pues como te sientes parte del equipo y vas con ello. También me pareció muy interesante que cuando te ordenas como budista te asignan un nombre. ¿Cuál es el tuyo? Miao Yu. Miao Yu. Que quiere decir, es que traducir a castellano, increíble, maravillosa paz, tranquilidad y armonía. Lo que transmites. Y lo que estoy buscando también, ¿no? Qué bueno. Porque sincronicidad. Sí, cuando te ponen los nombres normalmente es un poco lo que te falta y lo que tienes, algo así, ¿no? Qué bueno. Y justo es lo que tenía yo en mente y si traigo un vino, ¡pum! Y me dio eso y fue como, wow. Así que, sí. Y bueno, llegas aquí y en un año y medio, además descubres una de tus pasiones, ¿no? Sí. ¿Ocultas? No ocultas, ¿O no no? ocultas. Desde pequeño siempre yo me he comido muchos documentales de la BBC y sobre todo National Geographic. O sea, siempre tuve en mente, wow, me encantaría ser fotógrafo de National Geographic o lo que sea. Y siempre pues tuve mi móvil con buena cámara relativamente. Y hace ahora 2 años me compré una DSLR, pues una cámara un poco semiprofesional. Y Shifu un día vio una foto mía y dijo, pues oye, ya me gusta lo que haces. Y entonces me puse a sacar fotos en los retiros y luego empecé a monetizar eso y luego me pidió que hiciese vídeos, entonces... Es decir, muchos de los vídeos que encontramos en YouTube sobre Shaolin Temple los has grabado tú. Bueno, muchos no, los últimos, pues desde, no sé, desde mayo o abril para aquí, sí, grabados y editados.
Y pues bueno, pues ahí podrás ver mi primer vídeo, que es una auténtica castaña, y el último, que es un poco menos castaña. Pero Y el dentro de 10 semanas que será mucho que menos será castaño. menos castaña. Pero bueno, encantado con mis castañas, yo qué sé. ¿Y qué sientes que te depara el viaje ahora? ¿Qué te fluye? Bueno, pues ahora por todo esto del corona, pues dejé de hacer fotos porque no teníamos guest, y pues me he tenido que buscar un poco las castañas. Y bueno, pues estoy montando mi canal de YouTube, mi empresa de foto y vídeo, y casualmente me llegó un mensaje por otra plataforma en internet, Oper World, que es de cuidado de niños y así. Y me ha salido un trabajo en Suecia ahora, que es justo donde iba a ir. Ujú. Y es que El camino. ya tío. ves. Y bueno, pues el 1 de septiembre estaré en Suecia ya para pasar un año allí en una familia sueca, cuidando de un niño de 8 años con Tourette y autismo, que para mí es un challenge increíble, o sea, me encanta. Qué regalo. Estudié eso. Un regalo. Así que, y una niña de 3 años. Así que voy allí pues para echar una mano a esa familia, y como no se me requiere mucho tiempo, porque trabajaré 3-4 días y unas 4 o 5 horas por día, pues también puedo seguir compaginando con los vídeos y las fotos, que tengo, pues imagínate, un año y medio aquí, trabajando exclusivamente para el templo, pero a la vez sacando material para mí, pues imagínate todo lo que tengo. Wow. Es que es una barbaridad. Y ahora pues para el canal de YouTube que quiero montar, tengo ya todas las entrevistas hechas, pues a Shifu, a Miaohai, a Taegun, preguntándole diferentes cosas, pero es que requiere mucho tiempo Claro. el elaborar. Y ir subiéndolas, ir Claro, dándole contenido. claro. ¿Qué quieres mostrar en tu canal? Pues como no me considero un buen comunicador, quiero que la gente que considero que tiene cierto wisdom, sabiduría sobre temas en concreto, den esa sabiduría a las personas. Y normalmente estará relacionado pues con he perdido el castellano, el self-awareness, Sí, o autoconsciencia. el autoconocimiento, Autoconocimiento. y el autodesarrollo y cosas así. Pues pregunto sobre budismo, luego también tengo una entrevista con un psicólogo de la felicidad que ha venido a hacer talleres aquí muy interesantes, Qué bueno. y también le hago una entrevista pues sobre la felicidad, pues un poco. ¿Qué te llevas del maestro de Shi Hengye? En una palabra. Bueno, Ya, modo pues resumen. no sé qué decirte. Pues mucha dedicación, disciplina, que yo no soy nada disciplinado, pero bueno, siempre necesitas. Yo es que soy muy abstracto y muy artista y todo esto, entonces la disciplina no es mi fuerte, digamos. Entonces venir a un templo militar, porque esto no deja de ser un templo militar. Y si vienes Pues- a un bootcamp ya, apaga y vámonos. Pues venir a la otra posición de lo que soy yo, pues me hace buscar mi camino medio, ¿no? Regularme hasta ponerme ahí. Pues Shifu me ha enseñado mucho eso, la constancia y lo importante de la estructura, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Y de todo lo que hay aquí, ¿qué es lo que más te ha impactado? Joder, lo que más. Es que todo eso está fuera de Ya, todo lo que o enseña. lo que te ha impactado. Ya sé. Pues que no existe bien y mal, yo creo. O sea, es algo que siempre he estado dándole vueltas a todo esto, ¿no? Y que no existe el bien y no existe el mal. O sea, son conceptos que el ser humano ha creado y que necesitamos para encasillar cosas, para poder entender las cosas. Pero no... O sea, eso es lo que no he entendido todavía. Mi mente más o menos lo ha cogido, pero todavía no lo he entendido. Pues bueno, pues quizás eso, ¿no? Que no existe ni bien ni mal, ni mejor ni peor. Que existe la verdad. O Lo lo que que hay. es, o lo que hay. No sé cómo decir. ¿Y qué te gustaría añadir antes de acabar a cualquier persona que esté viendo este vídeo? Pues que si alguien, no sé, si alguien está interesado en el autoconocimiento o, no sé, sí, en desarrollarse como persona, no necesita ir a ningún sitio, no necesita moverse de donde está,
y es trabajo de cada uno. Pero si vienen a este lugar, desde luego que van a meterle un buen chute para, para ir por ese camino. O sea, luego es tu responsabilidad, lo que tú hagas con lo que saques de aquí y lo que tú absorbas de aquí. Pero seguro que si prestas un poquito de atención, le vas a meter un buen chute a ese camino tuyo. ¿Y un mensaje personal tuyo para acabar? ¿Qué más decir? No sé, pues no sé. Y que intentar, pues, no sé. Joder, es que qué cosas me dices. Pues que cada uno intente llevar su vida lo mejor que pueda y que no nos estresemos. No sé, porque es algo que yo veo mucho en mí, ¿no? Que never is enough. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Haces esto así, tac, y ya, pero podría ser mejor, ¿no? Tenemos esa cosa ahí. Y una vez un profesor mío me dijo, o nos dijo en clase, algo muy interesante. Era un tío, y perdón que nadie se sienta ofendido, era un tío bajito, gordo, feo, o sea, lo peor físicamente que te puedes echar a la cara. Y el primer día de clase entró y dijo, bueno, quiero que sepáis que soy perfecto. Claro, imagínate en clase, todo el mundo como, ¿no? Y dijo, soy perfecto hoy porque no puedo ser mejor de lo que ya soy, pero mañana seré más perfecto. Y eso es algo que me caló mucho y que aquí todavía lo he visto más. Que tienes que estar, que no puedes ser mejor de lo que ya eres. O sea, y que todo lo malo que has hecho te ha servido para llegar aquí. O sea, yo he sido horrible en clase, las notas siempre fatal, pero si no hubiese vivido esas experiencias negativas, digamos, porque tampoco es negativo, me han traído hasta aquí. Así que aceptar el camino y no sé. Ya por ello. Miquel, gracias por tu testimonio, gracias por estas píldoras y chispazos de sabiduría, y el viaje continúa. Muchas gracias. Espero que nos crucemos pronto. Seguro. Quinto día. Quinto día con meditación, quinto día con, se supone, 2 ejercicios, pero en realidad fueron 3 ejercicios, 3 entrenamientos. Un entrenamiento físico para rematar muy, muy fuerte, de carrera, de sprints, de saltos, de sentadillas, de llevar a tu partner, a tu socio, a tu colega en hombros. Otro entrenamiento con Sifu, que fue una clase teórica sobre autodominio que merece que la diseccione como la voy a diseccionar en un vídeo que haré antes de acabar este documental, donde tengo todas las notas tomadas, que fue magistral, donde básicamente nos habló de que no existe ni un bien ni un mal, ni hay un fuera ni dentro, solo hay lo que hay, esto. Y nos habló del concepto de encontrar algo que sea estable en nosotros para que podamos alinearnos con ello. Y nos habló del concepto de la armonía. La armonía es algo que permanece en calma y no se altera para bien ni se altera para mal. Es una calma continua. La armonía no entiende de bien ni de mal, ni de arriba ni de abajo, ni de bueno ni malo, ni de perfecto ni de imperfecto. Es armonía porque está en armonía con todo lo que hay a su alrededor. También, cuando le pregunté sobre los extremos, porque él dijo, busca el camino medio. Pero claro, yo le pregunté, como ya le preguntaba a varios sabios, ¿cómo sabes el camino medio si no has buscado tus extremos? Y él me dijo, busca tus extremos, pero esto no lo vas a poder hacer de por vida, así que no siempre hay que buscar los extremos físicos. Y ahí es donde da un poco también con el alto rendimiento holístico. Los extremos mentales, los extremos espirituales, los extremos emocionales. También nos habló de la importancia de ser una pieza, de que todo tu cuerpo sea una pieza. Y esto tiene que ver, y ya lo enganchó, con la unidad, con el oneness, con la no dualidad, porque tu cuerpo es todo uno. Y nos habló del top
top dantian, middle dantian y lower dantian. Top dantian es el físico, middle dantian es el emocional y el lower dantian es el espiritual y el mental. ¿A qué te suena esto? A alto rendimiento holístico. Lo que estoy encontrando es que todas las grandes culturas ancestrales tienen una conexión entre esas 4 dimensiones y eso es el potencial humano. Y dijo que cuando alineas esas 3, entonces estás en conexión contigo. Y además añadió que el secreto de todo eso tiene que ver cuando te vacías tanto físicamente, te vacías tanto, sobre todo en los entrenamientos, que no sabe por qué esas 3 partes conectan. Y entonces, en efecto, llegas al momento del aquí y ahora, llegas al momento del estar aquí y ahora haciendo lo que estás haciendo totalmente desconectado, sin problemas. El único problema es estar tan concentrado, estar tan pendiente y tan atento de tu ejercicio físico extremo al límite que, o sea, tengas que soltar el músculo adecuado, la articulación adecuada, y eso es una de las cosas que te ayudan a encontrar aquí y que ahora tiene sentido cuando haces una prueba como la Titan Desert, 6 días en el desierto de Marrakech, 666 kilómetros, un Ultraman, 4 días, son 10 kilómetros nadando, 120 de bici, 280 de bici, doble maratón, o cuando te vas desde Hollywood a Burning Man en bici, tú solo, 8 días corriendo 1000 kilómetros. Todo eso te conecta porque estás en un momento de tanta concentración, estás exigiéndote tanto a tantos niveles que no puedes estar en ningún lugar más que en el que estás. Entonces fue una clase de self-mastery, de autodominio, de autoconocimiento, de aprender de uno mismo y ser tu propio maestro fulgurante. Fue sensacional, sublime. Y luego, de sorpresa, que no lo esperábamos, un entrenamiento donde ejercitamos técnicas de Kung Fu, patadas y luego recibir. Luego tuve la entrevista con Sifu, con Shi Hengyi, que fue pues de otra órbita. ¿Por qué? Porque en un momento dado estábamos aquí en la terraza, se puso a llover y me dijo, ¿cómo te sientes sobre la lluvia? Tapamos el ordenador y seguimos haciendo la entrevista aún con la lluvia. Y la lluvia continuó, no mucho, paró, hice la entrevista en vídeo y en podcast, fue 1 hora, y no quiero desvelarte mucho porque la voy a subir al canal, así que podrás acceder a ella. Y después de eso, lo que hice fue viajar a Sifu. Thank you for everything. Y después de eso lo que hice fue ir a la clase de defensa personal que estaban haciendo aquí en este campo en la que me uní, donde estuve entrenando, y ceremonia final del día, cerrarlo todo. ¿Ready? We go? Yes, I finished. I'm almost finished. Y my friend Simon, I shared the room with him. Y ya está. Y bueno, acabamos, tuvimos toda la ceremonia de meditación, la ceremonia de cierre y poco más. Nos levantamos y ha sido un retiro pues que he compartido contigo todo esto. Han sido unos días me guardo para mí, por eso hay 5 días, otros días son compartidos al máximo que he podido y ya lo tenemos. And here I have my friends Guido and Michael, one of the best people I've met here. Amazing people. Guido is going to have some mojitos for sure. Y nos vamos y acabo aquí. El resto que será parte de la clase teórica del maestro Shi Hengyi, lo compartiré después. Y el resto lo compartiré unos días después para saber la experiencia. Así que el viaje continúa en el camino de ser nuestros propios maestros.
Y como dijo Sifu en su entrevista, todo el mundo puede vivir una buena vida y todo el mundo puede ser maestro de su propia vida. Y aquí, en Shaolin Temple, es el sitio especial y ideal para seguir en ese camino, porque no empieza ni acaba aquí, sino sigue encontrando el camino medio, encontrando tu propio camino y haciendo que las cosas sucedan. Sí. Han pasado unos días desde que terminó el programa intensivo de arte Shaolin en el Templo Shaolin de Europa, en el Shaolin Temple Europe. Y estoy todavía recuperándome del palizón físico que viví, pero con mucha satisfacción por darte cuenta de cómo un entrenamiento así consigue alinearte y conectarte, sobre todo con algo que me sorprendió. El maestro Shihan Yi, que entrevisté, como decía en los vídeos anteriores, esto es la parte de unos días después, contando un poco lo sucedido, reflexionando sobre lo vivido. El maestro Shihan Yi decía que lo importante es conectar tu cuerpo, conectar y alinear los 3 centros de energía Qi. El alto Tiantán, el medio Tiantán y el bajo Tiantán. ¿Qué es Tiantán? Significa centro de energía o canales de flujo de Qi, energía. Hay 3. El primero, el alto, es físico, el medio es emocional y el bajo es espiritual y mental. No puedo evitar, y creo que lo decía en otro vídeo, cuando recuerdo esto, no puedo evitar hacer una asociación con el método del alto rendimiento holístico, con las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Bueno, pues la conexión de esas partes, de esos 3 centros de energía, hace que tu cuerpo, tu mente, tu físico, tu cuerpo y físico, tu mente, tus emociones y tu espíritu sea todo uno, esté todo conectado. Entonces conectas, y entonces conectas con tu práctica y conectas con lo que hay a tu alrededor. ¿Cómo conectar? Él utilizó, y me gustó mucho, un símil como si fuera una pared de ladrillos. ¿Cómo construyes una pared de ladrillo? ¿Cuál es el elemento clave? El elemento clave de una pared de ladrillos no es el ladrillo, no es el obrero, es el mortero. ¿Qué son los ladrillos o las piedras que puedes utilizar para pegar con solidez, con robustez y con fuerza una pared? Pues las piedras o los ladrillos son los músculos. ¿Y qué es el mortero? Podrás pensar articulaciones, energía vital, órganos vitales, no. La fascia, ese tejido que cubre absolutamente todo el cuerpo. Entonces, cuando sientes ese tejido recorrer tu cuerpo y centrar la energía donde quieres llevarla, es cuando conectas tu cuerpo. Esta fue una explicación corta de una de las cosas más interesantes, porque estos días, que estoy ahora en Alemania, todavía en mi desconexión de un mes, mañana hago mi primera actividad profesional y tendré unos días de solo comprobar el email y responder algunas llamadas y nada más. Pero estoy aquí en Alemania y sigo practicando. Y ahora con este método ya entendido, o conocido más que entendido, puedes practicar fijándote en ello e intentando ser consciente de
conectar. Conectar cuando estás de pie, conectar cuando estás en una postura de combate en Kung Fu, conectar cuando estás en una postura de Qigong, y conectar cuando estás trabajando, conectar cuando estás hablando con alguien, conectar cuando estás escuchando, conectar cuando estás escribiendo, conectar cuando estás durmiendo, conectar cuando estás cortando el brócoli, conectar cuando sales a pasear, conectar cuando esperas en un supermercado, conectar. Y para conectar necesitas soltar. Soltar. Sueltas tus músculos. Sueltas tus pensamientos. Sueltas la respiración. Y ganas conciencia. Para entonces conectar y buscar la atención, propósito e intención donde quieras llevarlo. Esto ha valido todas las horas de entrenamiento, de martirio, de sufrimiento. Bueno, más que sufrimiento, dolor, ¿no? De hecho, un día llegué a un dolor tan agudo que pasé de llorar a sonreír a carcajadas. Pero no lo cambiaría, porque ahí está la belleza de las cosas, en ir a los extremos, ver qué hay para ti y volver con algo. Y yo vuelvo con mucho que he compartido contigo en estos vídeos, en este documental, que a lo mejor lo ves por separado porque quizá lo pongo por separado, entonces tendrás que ir a otros vídeos que vendrán antes que este porque será el último, o a lo mejor lo ves en el documental entero y pongo todos los vídeos de los 5 días clave. Esto es la vida, conectar con ella y entender tu estructura, la estructura tuya, la estructura de fuera, la estructura de lo que te rodea y ver las cosas como son. Esa es la iluminación de la que hablan. No es ningún nirvana, no mutas, no evolucionas, no desapareces, simplemente ves con claridad las verdades reales que hay dentro y fuera de ti. Bueno, si se puede decir que hay un dentro y fuera. Es muy interesante. Es muy interesante hasta dónde se puede extender todo lo que se puede llegar a entender, a comprender y sobre todo a ver. Todo lo que se puede aceptar, todo lo que te puedes rendir y todo lo que puedes ser y estar. Tan intenso, tan enriquecedor como un vipassana, o como una experiencia vital, como un experimento, como un Ultraman, como un... Todo se basa no en lo creativo, inventivo, aventurero, retador o disruptivo que puedas llegar a o quieras ser. No. He entendido, he comprendido que todo se basa en cuán de dispuesto, cómo de dispuesto estás para ver todo lo que ya está ahí. Y wow. A este documental le acompaña un informe de todas las notas que he tomado en estos 5 días. Y en breve pues también la entrevista al máster Shehen Yi, que fue... De hecho hubo un momento en el que se puso a llover mientras estábamos en la entrevista y seguimos como si nada. La vacuidad, que es como el término del vacío, porque en el vacío está todo y todo está en el vacío. Pero para eso tenemos que aprender a ver, tenemos que despertar, aprender a ver, aprender a aceptar, rendirnos y amar de forma incondicional. Incluso a esto. Un vole, amarlo, como si fuera la cosa más valiosa del mundo, sin apego, amarlo, respetarlo, ser compasivos.
incluso a esto, que tiene cero vida. Porque si existe, si está en este mundo, ¿ves todo lo que me rodea ahora mismo? Si está aquí, es importante. Imagínate tú, imagínate tu familia, tus amigos. ¿Cómo vas a actuar a partir de ahora para que todo lo que hay a tu alrededor actúe como importante, sin apego y siempre conectando con lo que hay dentro y fuera, que es todo uno, lo mismo? Esto, tú eres esto, tú eres eso, yo soy eso, yo soy esto, nosotros somos eso. ¿Y sabes qué es la vida? Esto. Aquí y ahora. Esta es la parte final del documental, o la experiencia de todo lo aprendido, o de mucho de lo que me llevo en el templo Shaolin, conviviendo, entrenando, fortaleciéndome, aprendiendo, reflexionando, trabajando, arando campos, cortando vallas, durmiendo, descubriendo, y viendo, observando, junto a monjes Shaolin. El viaje continúa.